Bienvenidos al Refugio. Hoy tenemos un programa especial, súper especial. Estoy encantadísima de estar aquí. Desde aquí, además, mandamos un saludo y un beso muy grande a Marina, que no ha podido estar hoy con nosotros, no pasa nada. Así que un besito para ella. En su lugar tenéis una mujer casi igual de atractiva, que soy yo. Así que vamos a disfrutar hoy de esta belleza y de un programa lleno de rock and roll, música, heavy metal, black metal, bueno, y la de Dios que vamos a armar aquí. Os presento aquí a Gonzalo Rodríguez, habitual de esta casa. Encantado de volver a la línea del frente contra la anti-España caña, y hoy vamos a entregar nuestro mensaje al único camino que nos queda para subir al Valhalla en los tiempos que corren. Ole ahí, el rock and roll y el heavy metal. Ole ahí. Si pasas por el siglo XXI, por el siglo XX, sin empaparte del rock and roll y el heavy metal, has desperdiciado tu vida. Y yo hoy me traigo mi camiseta de Rainbow, donde viene la canción Stargazer, Ronnie James Dio, Stargazer. Si cuando suena esa canción no reverbera en ti el poder y la fuerza, eres un moñas. Esa es la ley del rock. Esa es la ley del heavy metal. Si no te gusta Stargazer Rainbow, eres un moñas. Get the fuck out of here. Y a mi derecha tenemos a Juan Andrés Rubert. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí, de estrenarme en el Refugio. La verdad, como no, hablando de música. O sea, bueno, hemos tenido una previa, además, que si llegamos a estar más rato ahí, yo creo que no nos hubiera dado tiempo a grabar este programa. Viva el rock and roll, estoy completamente de acuerdo con Gonzalo. Es una guía espiritual maravillosa, y más en estos tiempos de moñez absoluta. Y joder, hace falta reivindicar a los grandes, a los buenos. Y aquí hemos traído una surtida selección de discos. No me gustan los Red Hot Chili Peppers, como podéis comprobar aquí. Viva el Blood Sugar Sex Magic, viva esa época. Los 90 es una época fascinante. Maravillosa. Bueno, va a dar tiempo para hablar de muchísimas cosas aquí. Madre mía, qué placer, qué pedazo de programa tenemos hoy, qué original. Y me encanta esta película. Oye, qué tiempos aquellos en los que la gente se metía con las otras personas por el estilo de música que escuchaban, ¿verdad? Y no por la ideología. Bueno, es que han cambiado tanto las cosas que para la juventud la música ya no es una manera de conocerse, reconocerse, integrarse y darse un foco. La música antes es que te habitaba dentro y te decía quién eres y hacia dónde debes marchar. Entonces, si tú de niño, maldita sea, estabas flipado con el Live After Death de Iron Maiden, que me pasaba a mí, dejadme que lo coja un segundo, a ver si no se me cae, lo levanto. Fijaos cómo resucita Eddie de la tumba, y el disco lo abrías así, mira, lo abrías así. Es que tuviera esa portada, mira esa fotografía, es fascinante. Claro, si tú entonces, cuando esto te empapaba de niño, decías, vaya, yo no puedo ir al día siguiente al colegio como si no hubiera pasado nada. O sea, yo no puedo escuchar esta música, ver estas fotos y al día siguiente ir a clase. No, la cosa cambiaba para siempre. Te volvías un soldado, un cruzado, un consagrado al rock duro y al heavy metal. Y sabías que esta música te iba a acompañar toda la vida. En mi caso empecé con el heavy metal y luego he ido abriendo el espectro, todo lo que es la cultura rock me encanta, y por eso también he traído uno de mis discos favoritos, que le tengo aquí, el Somewhere Between Heaven and Hell de Social Distortion. Mirad esta foto, mirad el tío con la guitarra. Es imposible molar más. Es imposible molar más. Sí. O sea, esa actitud de lo doy todo y encima girabas. Y fijaos qué pintas más elegantes de rockers de los 50. Claro, tú veías esa foto, te cambiaba la vida. Eras joven y decías, es que yo quiero ser como ellos. Y también estoy muy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, de que al final la música, en esas épocas, porque yo creo que ha cambiado mucho el paradigma de lo que significa la música, es que es era medio y fin. Para nosotros la música también es un fin. El simple deleite de escuchar una canción, que eso ya no existe. Ahora la música es siempre un medio, ¿no? Pues para pasármelo bien, para emborracharme. Oye, cojonudo, muy bien. Pero es un fin también. Nosotros también cogemos los cascos, ponemos estos discos maravillosos en el tocadiscos y nos ponemos a escucharlo y a disfrutar de esas armonías, de esas construcciones, de esas guitarras, esos solos de batería. Y tío, eso es una maravilla. Era una suerte de epifanía. Lo vivías como un poco una epifanía. Es decir, la experiencia musical, incluso en el coche, ¿no? Que ibas en el coche escuchando, era como decir, ostras, esta música me dice quién soy o qué energía tengo dentro. Y por tanto, ¿en qué me tengo que convertir? Yo tengo que convertirme en esta fuerza. O sea, si esta fuerza me resuena, es que yo soy esto. Y entonces es verdad que podías tener como un troncal de tus grupos favoritos, y luego, bueno, te pasa a ti, lo vamos a ver, cómo el espectro se abre, e igual que yo puedo escuchar heavy metal, pero también rock and roll y demás, desde los Beatles, que ahora vamos a hablar ahora, te abres a Black Sabbath. Correcto. A Black Sabbath, que es una de mis bandas de mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay como distintas capas de energía que transmite la cultura rock, que alguna te resuena como central y otras como capas de tu personalidad
que sin desvirtuar la central también te enriquecen y que acaban convirtiendo la experiencia rockera y metalera en algo más. No es entretenimiento, no es echar el rato mientras suena la música, me divierto. Tiene una dimensión casi ceremonial, ritual, religiosa, joder. Por eso he dicho que el único camino que nos queda al Valhalla, el rock duro del heavy metal. Sobre todo, yo estoy de acuerdo en lo que dices, sobre todo a la hora de escuchar la música en este formato, ¿sabes? En este formato, porque también tiene un ritual, ¿no? Hombre, Es decir, ya lo creo. hay que abrir bien, o sea, tiene una forma de abrirse, tiene una forma de Olerse. de olerse, De olerse, de total, contemplar el arte que hay ahí, ¿no? Porque claro, las propias portadas, el propio álbum es una obra de arte en sí misma. sí, Luego se saca el disco con mucho cuidado. Con que no mucha se roce, ceremonia. Con mucha ceremonia. No, tío. no me cojas por ahí, no, que se va a romper. Que Claro, o sea, hay claro, como- claro. Hay que limpiarlo bien, hay que poner la aguja en su sitio. Eso se ha o sea, perdido hay en que- parte, ¿eh? Hay que sentarse, tío. Claro, o sea, tú dile a un chaval que tiene que hacer todo eso para escuchar una canción y va a decir, ¿qué dices, tío? Claro, ¿Qué- a mí déjame el Spotify y ya está. Exacto. No me rayes con estas cosas. Pero claro, Bueno, es yo algo he de más. decir que he pecado de Spotify, me hago listas de Spotify, lo reconozco, me hago listas enjundiosas. Una lista se llama 1991 y todo en torno al 1985, tal. Entonces, es verdad que hay una ventaja en el Spotify con las listas, pero el ceremonial del disco era una cosa increíble. Mirad, yo tengo aquí el It's Alive de los Ramones. Fijaos, grabado Discazo la también, noche de fin de año brutal, del sí, 77, el año del punk, ¿no? Sí, sí. Entonces yo recuerdo coger este disco, fijaos la foto de atrás, entonces también se abría. Y claro, tú lo abrías y mientras ponías el disco y sonaba la música, quedabas completamente hipnotizado por las imágenes Claro. Sí, de sí, sí. explosión rockera de los Ramones, la noche de fin de año del 77. Entonces yo creo que sí que el hecho de escuchar la música en vinilo, sobre todo cuando estabas o a solas o con unos pocos amigos, que además te decían, yo tengo este disco, tráetelo, lo ponemos juntos, hostia, es que era como una especie de escenario en el que lo que ocurría te iba abriendo la sensibilidad hacia distintas capas, he dicho antes, de fuerza, de sublimación estética, de deleite con la imaginería rockera. Hemos visto ese disco Iron Maiden con ese monstruo que resucita. Joder. Pero no hables en pasado, Gonzalo, que esto lo seguimos haciendo. O sea, no vamos a quedar aquí como meros nostálgicos porque efectivamente tenemos que reivindicar a estos grandes artistas que vamos a tener tiempo para hacer un repaso por las diferentes décadas del siglo XX. Pero yo, por ejemplo, en mi casa tengo un rincón que lo he bautizado como el rincón musical. Sé que no es muy original porque al final hay un tocadiscos, hay instrumentos y bueno, lógicamente Sí. lo tienes que llamar así. El cuarto de la música. Pero para mí es un altar pagano, vamos a decirlo así, porque bueno, aunque haya guía espiritual, no deja de ser un altar pagano. Y ahí tengo mi momento en el que yo me abstraigo completamente de todo. Sobre todo nosotros que estamos todos los días con actualidad política y demás, uno sale tan asqueado de todo que dice, necesito mi momento de tranquilidad absoluta. Y tío, la sensación esa de sentarte en tu sillón, ponerte esos cascos, Una maravilla. enchufar el vinilo en el tocadiscos, joder, eso es impagable. Cerrar los ojos, tío, y escuchar música. Y dejarse llevar, sí. O sea, escuchar música. Es que la gente no escucha música hoy por hoy. De hecho, es que la música que hay por hoy es de usar y tirar. Se agobian cuando pasan de los 2 minutos y medio. Así es. Así es. Bueno, eso es un rasgo de decadencia en nuestra época. Lo hemos hablado antes y tienes ahí, luego lo enseñas, el disco de The Cure, Disintegration. Buah. Yo le reivindico siempre mucho. Obra maestra. Es una obra maestra de los 80, lo tienes por ahí, ¿verdad? Sí, 87 es, ¿no? La portada, las letras sobre el paso Aquí lo del tenemos. tiempo, las letras sobre una Robert romantización Smith, del ahí. atardecer y del crepúsculo. Entonces, Mira esta resulta foto que un de- disco... Joder, música, tío, es que, fíjate qué es imagen. que esta foto Es es espléndido ese disco. increíble. Ese disco de The Cure es espléndido. Sí, Bien, sí. pues en ese disco, esa melancolía, también trazada en las letras, en la estética, en la música, y que además al terminar te transmite una sensación de paz. Si lo escuchas completo no te deja en desaliento, sino que te deja como una especie de aceptación de lo efímero de las cosas, Disintegration. Bien, pues ese disco resulta que fue éxito de ventas. La juventud lo compró y lo escuchó, fue éxito de ventas. En España, en Inglaterra, en Estados Unidos, y la gira fue un éxito total. Entonces digo, la juventud no es taruga. Obviamente hay una parte de los jóvenes que siempre serán tarugos. Que no Que tienen nunca remedio. leen y escuchan música y solo están pendientes de qué hacer para ganar dinero o para ligar. No, la persona que solo vive para eso. Pero hay unos seres humanos que aparte de ganar dinero y ligar, son capaces de penetrar la realidad, la vida humana en todo su potencial, como ocurre con la música de The Cure. Entonces, ese disco de The Cure, lo sorprendente no es ya que sea una maravilla, que lo es.
sino que tuvo un éxito total entre la gente joven. O sea, no fue un disco escuchado por un señor de 40 años que ya ha aposentado su personalidad, ha refinado su sensibilidad y es capaz de ponerse los cascos y decir, wow, qué obra maestra. No, la gente joven se flipó con ese disco de The Cure. Entonces yo creo que ha habido una degradación, porque la juventud a día de hoy se flipa con basuras, con auténticas basuras. ¿Y crees que se flipa tanto como la juventud anterior? No, es que tampoco claro, se flipa. es que no se flipa. No se flipa. Ya entiendo lo que quieres decir. Claro, es que Va no por es, ahí. no es hay el mismo ese flipe, claro. No hay eso que hemos hablado, estaba yo sí hablando de descubrir una fuerza que te resuena con esa música, o capas de tu personalidad que se reflejan en estos discos, en estas canciones, o personajes del rock que te hechizan, ¿no? He sacado el disco de Social Distortion, el cantante Mike Ness, con ese peinado, esa actitud, esas letras de esperate, ¿no? Las letras de Social Distortion también tienen su enjundia, ¿no? La vida es jodida y yo tengo mi dignidad de rock and roll. Bien, pues todo ese rollo te penetraba, te resonaba, lo incorporabas en ti porque sabía que te hacía espejo de tu alma. Y entonces yo creo que a día de hoy no hay ese flipe. Ya. La música es una cosa o superficial de acompañamiento Vehicular. de Vehicular, puro sí. entertainment barato, o incluso de degradación de la personalidad, no sé. Yo la verdad es que sabéis que soy un reaccionario absoluto e integral, y para los tiempos que corren, maldita sea, necesitaríamos como nunca antes el redoble de batería del arranque de Stargazer de Ronnie James Dio Rainbow. Oye, ¿os parece que hagamos ese repaso de toda la historia del rock and roll? Desde Tarea fácil, ¿no? Ardua, Sí, para ardua, empezar. ¿Empezamos o qué? Vamos. A ver, vamos ¿desde ello, dónde sí, sí. empezamos? ¿Desde Elvis Presley? ¿Un poquito antes? Sí, yo diría tal? que Sí, 50, Sí, 56, sí. ¿no? Fue el primer disco que sacó Elvis Presley. yo creo que hay que empezar en los 50 porque si bien es verdad que se gesta antes, que si el blues, que si el country, es decir, Sí. hay toda una amalgama de géneros casi populares que están surgiendo en el sur de Estados Unidos, también tiene su mitología, ¿no? En el Mississippi, Ajá. Ahí- en el ahí delta nace, del sí. Mississippi. Los irlandeses que traen su tradición celta, Sí, así es. los negros que están generando el blues a partir de instrumentos que han llevado los españoles a Nueva Orleans. Es decir, hay una conjunción ahí maravillosa. El propio Keith Richards en su biografía lo dice. Dice, ostras, pasó algo, ¿no? En el Mississippi. Y los Cramps, ¿os acordáis de los Qué Cramps? grupazo de Qué Cramps, grupazo qué de los grupazo, Cramps. sí. Ocurre algo, dice, preternatural. Dice, no es simplemente la combinación de irlandeses, negros, españoles y clima en Mississippi. Dice, algo preternatural interviene, ¿no? Como quien vende el alma al diablo en el cruce de caminos, ¿no? Entonces, eso se va preparando, pero no se convierte en fenómeno popular, juvenil, con industria alrededor y tal, hasta Elvis Presley, Sun Records, Sun Phillips y el arranque del rock and roll de los 50, que es una auténtica maravilla. Yo he estado un par de veces en Sun Records, un par de veces en la tumba de Elvis Presley, he ido allí en peregrinación sagrada. Es el hombre santo del rock, ¿eh? Se inmola en su última etapa en Las Vegas, que es mi favorita, cuando parece que está degradado y decadente. Para mí es cuando él ya se inmola con la música. ¿Recordáis la interpretación que hace al piano de Unchained Melody? Joder, tío. Madre mía. Maravillosa. O sea, es que Esa Madre mía. interpretación que el tío parece, murió, ¿no? Sí, Mucho sí, después. Sí, doliente, sí, es que tú lo veías, además le sujetaban el micrófono, Así ¿de acuerdo? es. Había un ayudante Entonces, ahí de... para mí, con Elvis Presley arranca todo. Yo creo que es un inmortal, un rey, un santo del rock. Está esa- el Valhalla del Sí. rock and roll. Esa canción en concreto y esa interpretación no es tanto rock and roll, es más. No. Vamos a ver. En los Más Frank 50, Sinatra, ¿no? Es más. Sí, sí, O sea, a ver, trasciende vamos a- lo que él representó, que era el rock. Claro. Si hablamos de los 50 propiamente dichos, estamos hablando de la fórmula de rock and roll 50s, ¿no? Sí. Hound Dog. Eso Rock es. de la cárcel, Eso Hound es. Dog, vale. Es que la carrera de Elvis luego se abre, le hacen un cantante con otras posibilidades, pero es que también el rock se abre. El purista del rock and roll te dice, solo el rock and roll, el rockabilly y tal, ¿verdad? Pero no, Así la es. cultura rock se abre. Y aparece el pop, el propio Buddy Holly, no sé si lo hablaba contigo el otro día, Sí, el propio sí, Buddy sí. Holly ya está planteando una suerte de pop en los años 50, ¿verdad? Entonces, la cultura rock se abre y sin perder ese fuste original de rock and roll de Elvis y Hound Dog, ¿verdad? Se abre y va generando otras posibilidades. Pero en los 50 el protagonismo lo tiene el rock and roll. Y todo lo que va a pasar en los 50 con otros músicos que hacen Jerry Lee Lewis, ¿no? Sí, la Con el bola de piano, fuego, con en el piano. llamas, Great Balls of Fire. Little Claro, Richard y Little Chuck Richard, Berry. claro, Joder, Chuck Berry, claro, tío. Qué pasada, Y yo tío. destacaría aquí también a Bill Haley. Probablemente Sí, sí, el mucho. Rock Around the Clock posiblemente sea la primera canción de rock and roll como tal Ajá. que fue número uno. Fue el Ajá. gran exitazo, porque creo que es además anterior a Hound Dog. Ahí es cuando empieza a cambiar todo. Ya cuando
pero digamos que el rock and roll es algo ya, bueno, no quiero decir mainstream, ¿no? Pero, pero que ya penetra la cultura penetra la popular cultura por completo, ¿no? Sí, y de ahí va a saltar al resto del mundo. Sí. Recordad que es un fenómeno que surge en esa zona concreta, el Mississippi, el tramo final, casi el delta del Mississippi, no el delta, pero bueno, la desembocadura, el sur del Mississippi. Y desde ahí, eso que empieza como un fenómeno que va impregnando la cultura popular estadounidense, debido a la hegemonía cultural anglo-estadounidense, impregna el resto. Y conforme va creciendo, va abriéndose a todas las posibilidades que tiene. Joder, que del rock and roll, andando el tiempo, surge el death metal, ¿vale? Sí, Parece que no, pero es así. Así es. Es decir, es una inercia musical con las guitarras, el bajo, la batería, las posibilidades de la guitarra, el bajo, la batería, la voz, el ritmo sincopado, la incorporación de escalas neoclásicas en el ritmo sincopado. ¡Ostras! Y te sale andando el tiempo Yngwie Malmsteen. Sí, exacto. Es un tronco gigante cuyas raíces caen en el blues, ¿no? Porque el primer padrino que se puede considerar del proto-blues como tal fue Robert Johnson. Robert Johnson en los años 10-20, que murió también a los 27 años, por cierto. Fue el primer miembro del club de los 27 hace más de 100 años, ¿no? Y este tipo ya grababa sus canciones con guitarra y tú veías alma. Cuando él tocaba, decías, tío, aquí hay algo más que su propia voz, ¿no? Aquí, algo preternatural. Preternatural, ¿no? Que luego fue reivindicado por muchos artistas, ya casi empezando los 70, Jimmy Page, sin ir más lejos. Sí. Su gran influencia fue Robert Johnson, al que le acusaron de plagio también muchas veces a Jimmy Page por copiar a... Pero es que el rock es un plagio Johnson, constante, sí. hay que decirlo. En el rock no pasa nada por coger elementos de distintas canciones o grupos, reformularlos, remezclarlos y hacer otra cosa. Funciona así. Y mencionaba a Robert Johnson, él ya tiene las primeras canciones, vamos a decir, de Luna en Scorpio. El rock and roll tiene una dimensión a veces tenebrosa. Luna en Scorpio. Entonces, te sale el Cruce de Caminos. O el Diablo que viene a verle. Tiene una canción, sí, ¿no? sí. El Diablo y yo, el Diablo viene a verle. Entonces, creo que también esa idea de vía de la mano izquierda, yo lo trabajo filosóficamente un poco en mi libro, El Aullido del Lobo, la idea de, ostras, para esta época loca que inauguramos, para este cruzar meridianos históricos que nos van emancipando de la cosmovisión tradicional y nos entregan a la intemperie del mundo, aparece una música que te invita a surfear la ola, aun a riesgo de que la ola te destruya. ¿Verdad? Rock and Roll Animal, el disco de Lou Reed, ¿no? Para mí es el ejemplo claro de, te atreves a surfear la ola, vas a cabalgar el tigre. Bueno, pues cabalga el tigre, pero te puede matar. Pues en el rock hay un elemento de filo, de riesgo, de monta la bestia del fin del mundo o que la bestia te destruya. Y eso, si no en esta imagen que he usado o en términos filosóficos planteados, porque el rock no es una filosofía, así que no te lo va a argumentar filosóficamente, pero esto opera. Opera en discos como Rock and Roll Animal, opera en el propio Robert Johnson y opera en el propio Social Distortion Mike Ness que he mencionado, ¿no? Donde dice, ostras, la vida te tumba. A no ser que la cabalgues, ¿no? Bien, pues todo eso está operando como una suerte de espiritualidad, he dicho de Luna en Escorpio, que en el rock and roll es fundamental. Y por eso el rock and roll, bueno, pues es algo más. He dicho que es el único camino que nos queda para ir al Valhalla, llegar al Kali Yuga. Claro, y eso radica también en la actitud. O sea, al final el rock and roll también es actitud, porque tú puedes hasta cantar mal, pero que si tienes actitud y sabes transmitir, sales adelante. Sí. La peña se vuelve loca. O sea, los Ramones, que no eran precisamente, y me flipan los Ramones, sí, pero que no eran tampoco aquí, vamos, la quinta esencia de la pulcritud musical. Pero tú te escuchas un disco de los Ramones y estás sudando de principio a fin y no te deja indiferente. Bueno, Bob Dylan también, ¿eh? Bob Dylan claro, sí. Te transmite la actitud. También es que hay un elemento de contagio en el rock. O Mick Jagger incluso, tío. O de Billy Roth de Van Halen, que nos encanta a ti y a mí Van Halen. Exacto, sí, mucho. Van Halen me encanta. Y la primera época de Van Halen, la música del sinvergüenza, de Billy Roth. El descarado. Bueno, pues él no es ni mucho menos Pavarotti. Pero el rollazo, la energía, la actitud de Van Halen, se te metía adentro. Sí. Entonces, es verdad que el rock tiene que haber un elemento de contagio, de actitud. De hecho, si no tienes actitud, no resultas creíble. Claro. O sea, en el momento en que el grupo pierde la actitud, deja de ser creíble, aunque siga grabando discos, haciendo giras. Voy a poner un ejemplo que, bueno, podríamos debatirlo, no vamos a entrar en ello. Metallica. A mí no me interesa nada ir a un concierto de Metallica ya de hoy. Me interesa escuchar sus discos, ¿verdad? No sé si ha sido la edad o lo que haya sido. ¿Los recientes dices? Sí, los recientes. Han perdido la actitud. Sin embargo, Lemmy de Motorhead, hasta el final yo fui a verle en directo. Fumando y bebiendo hasta 3 días antes de parar. Siempre tuvo actitud. Entonces, el rock and roll sin esa transmisión de actitud, de lo que hay en mí que sale hacia ti, lo recibes porque tú lo tienes, algo así. Si esa actitud se pierde, el rock muere. Así es. Oye, pasamos de los años 50, que ya hemos hablado un poco de eso, y vamos a los años 60. Los años 60, yo creo además que no solamente pasamos de décadas, sino además cruzamos
De charco, sí, sí. Es lo que iba a decir, Exacto. sí. Que es donde nacen los Beatles, Claro, por tío, ejemplo, venga, por vamos ejemplo, ahí, sí. vamos ahí. Nos Claro, encanta esta al final desde Reino Unido las influencias eran las mismas. La música que se escuchaba era principalmente música americana, ¿no? Y empezando por esos 4 de Liverpool que estaban fascinados pues con todas las melodías de Carl Perkins, de Bill Haley, de Elvis Presley, Así es. de Byrds. Y claro, eso generó un caldo de cultivo en Reino Unido que fue el que dio el pistoletazo de salida a una cantidad de grupos brutal, ¿no? Brutales. La British Invasion que se Así produjo después, y ahí salieron grupos efectivamente como los Beatles, que eran muy rockabilis en su época, o sea, los proto, que lo estamos usando mucho el término también, Sí. pero los proto-Beatles eran muy rockabilis. Tú les ves las vestimentas cuando tocaban en Hamburgo, por ejemplo, en esos años, claro, que iban de cuero negro y con botas. Y con tupé, ¿eh? Y con tupé. Claro, o sea, sí, iban imitando a Elvis Presley. Claro, o sea, que la influencia está ahí. O sea, todos esos grupos estadounidenses o cantantes estadounidenses al final calaron en todos estos artistas, ¿no? Y hay grupos previos, por supuesto, a los Beatles, ¿no? Pero en el año 62-63 cambia todo por completo. Cuando se publica el single Love Me Do, Ya. Para ahí la siempre. música empezó a entenderse de otra manera, porque dices, ostras, estoy escuchando una melodía muy simple, pero que me está calando. Así es. Una Ahí yo canción de diría amor que- sencilla, pero que deja pozo en el que lo está escuchando. Fíjate, 2 fechas se me ocurre. En el 54, Elvis Presley en Sun Records, con Sam Phillips, graba el famoso That's All Right Mama, que ya era una canción tradicional Sí. del sur de Estados Unidos. That's All Right Mama. Y en el 64, los Beatles sacan su primer disco. Y se produce el fenómeno de la llamada British Invasion. Desde Inglaterra, del mundo británico, se invade la cultura popular estadounidense, que para ese momento está empezando a quedar en declive la tradición rockabilly o rock and roll 50, para ser más claro, rock and roll 50. Bien, pues en esa British Invasion yo creo que arranca uno de los momentos más álgidos de la historia del rock. No mi favorito, pero uno de los grandes momentos álgidos, que son la década 60 y la década 70, donde van a aparecer los grandes dinosaurios del rock. Es decir, viene los Beatles, pero viene los Rolling, viene The Who, viene Small Faces, Steve Marriott, Jimi mis Hendrix. personajes favoritos, Jimi Hendrix, y andando el tiempo surgirá Led Zeppelin, y surgirá Black Sabbath, y surgirá Rainbow, Deep Purple, Entonces, The Police, sí, entre sí. los The Police. Ya, pero ya entraremos a finales de los Sí, en 70, otros- que nos anuncian sí, los sí. 80, ¿verdad? Ujú. Finales de los 70 anuncian en parte los 80. Pink Floyd. Pero ahora, entre el 64 y el 74, por decirlo así, hay una década Ujú. en la que es la gran explosión de los dinosaurios del rock, con música que te desborda, ¿no? Led Zeppelin, Physical Graffiti. Sí, hay como dos olas, ¿no? Del British Son Heavy dos Metal. olas, dos olas, es verdad, son dos olas. Son dos olas. Una de más rock pesado, Eso como es. Led Zeppelin, y otra que es la de los Beatles o Rolling o The Who, que otro grupo increíble. Otro grupo increíble. Bueno, tenía el mejor batería del mundo, tío. Keith Moon. Para mí, no, o sea, no es mi favorito, pero está en mi top Pero, 5. pero estaba en esa época estaba considerado era el salvaje. mejor batería del Y mundo. los 4 de los Who, son personajes. Sí, muy sí, buenos. sí, sí. O sea, Roger Daltrey es como un macho alfa del rock. Cuidado cuando se pone la chupa con los flecos, ¿verdad? Así, sí. Coño, y como el gran- esto lo inventó. Sí, el Pete Townshend, y, y el bajista tan oscuro y Sí, tan macarra, en ¿verdad? en Con esa vida turbia que tuvo, ¿no? Muere de sobredosis y o sea, no dejó de ser un desfasado toda su Sí, vida. sí, 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 Así sí, es. porque Entonces, murió mayor ya, pero desfasado, no abandonó desfasado esa total. vida. Entonces, a mí hay vídeos de los Who tocando que dices, wow, vaya monstruos, vaya maquinaria en marcha, y luego inauguran un fenómeno que, bueno, entiendo que a día de hoy es ridiculizable. Es ridiculizable. Sí. Pero en su momento no lo era. Destruir el equipo. Destruir el equipo, tío. Sí, sí, sí. O sea, ahora te puedo reír de ello, pero en ese momento destruir el equipo era como la inmolación del rock, ¿no? Claro. Pete Townshend, ¡boom! Me cargo la guitarra, tiro Ahí la batería, tienes- Que salió el otro sin con el querer. micro, ¡guau! Que salió sin Ahí querer ti- la primera vez porque se mosqueó de verdad. Y a partir de ahí dijeron, pero esto mola que te cago. Joder, es que, vamos a ver, que lo destrozan todo. tío. cargarse una Gibson tiene que doler, ¿eh? Los cojones, No, tío. pero de verdad, entiendo que ahora es fácil tomárselo a risa, pero. O sea, yo la primera vez que vi imágenes de romper las guitarras y tal de los Who dije, Dios, era como la inmolación del Claro. rock. Termino el concierto y aquí no dejo piedra sobre piedra, ¿no? Exacto, me cargo Y todo. el otro tío. tira Sí, la sí, batería y con el micro Roger Daltrey en estado de posesión lo gira y con los flecos aquí. Y dices, ¡wow! ¡Qué imagen de Qué poder! maravilloso, claro, tú ves eso y dices, que me voy a poner a romper cosas yo también. Ahí, por cierto, tenéis una influencia para el grunge. De Sí, 30, muy importante. 30 años después, Sí, lo de sí, destrozar porque no los se vuelven a instrumentos. romper guitarras en realidad
o a transmitir esa idea de reventamos todo al terminar, casi hasta el grunge. Hasta el grunge. Es verdad que Kiss lo llega a hacer en los 70, pero al modo de Kiss, con una guitarra que cambian al final. Claro, claro. Yo Más reivindico impostado. Kiss, entiendo que son ridiculizables. Pero es más mercadotecnia, ¿no? Ahí pero tiene un elemento de marketing Gene Simmons. Pero bueno, yo creo que es creíble. Paul Stanley, la primera época de Kiss es Pero está muy bien hecho, está muy bien hecho. es el super show del rock. Claro, o sea, el rollo marketing que tiene, me parece que está Prefiero 1000 veces más ese marketing que lo que hay ahora. Vamos. Exacto. O sea, mira, en su biografía Paul Stanley lo cuenta. Él dice que él estaba alucinado con Humble Pie, la banda que monta el cantante de los Small Faces, y él decía, el rock tiene que tener un ceremonial, dice Paul Stanley en su biografía. Y entonces eso de tocar, romper la guitarra, era como el sumum de la liturgia rockera. Bien, en el caso del grunge, cuando eso vuelve a aparecer con Kurt Cobain, ya lo hace no tanto como liturgia como de liberación total. Tengo tanta rabia acumulada, ¿no? Ese Que tengo que exorcismo sacarlo. emocional que le hace con sus canciones, dice, ostras, pues al terminar. Joder, es que es tío, me parece tan brutal, macho. Oye, hablando de los Beatles, tengo aquí este. Bueno, Esta es obra maestra. iba a decir una de las joyas de la corona de mi discografía, pero voy a decir que es mi gran joya, o sea, es mi pieza más preciada de mi colección de discos, el White Album. El si White quieres. Album, toma, claro que Qué sí. maravilla, coméntalo, por favor. Sí, coméntalo, White Album. No sé si es mi disco favorito de los Beatles, pero claro, es que decir esto también. Yeah. Yo voy por. Iba a decir por rachas, por días. Hay veces que me levanto y digo, me apetece el Abbey Road. Otros días que digo, el Please Please Me. O sea, que depende un poco de. El Rubber Soul, o el Rubber Soul, el Revolver, ¿no? Me he traído este disco principalmente, porque no sé si se puede ver en pantalla, que tiene el número de serie original de la época, de cuando se publicó en el año 67, este disco, el White Album, que fue el primer disco doble de la historia, Así cuando nadie sabía lo que era un disco doble. Y me gusta destacarlo porque en esa época los Beatles ya fue el principio del fin. Los Beatles estaban ya cada uno que iba por su cuenta. De hecho, aquí dejaron ya de tocar en directo. Claro, aquí ya, exacto. Este disco nunca se tocó en directo. Esa quiebra empieza a producirse en el Rubber Soul, ¿no? Así En es. el 65, 66 es cuando ya los Beatles deciden centrarse en su labor de estudio, y ahí es cuando, en fin, ya proliferaron pues todo tipo de estilos y de canciones inolvidables. Y este disco a mí me gusta especialmente porque en las 28 canciones que hay, cada Beatle va a su puta bola. O sea, hace lo que le da la gana. Y al final los escuchas y dices, ¿cómo es posible que pueda haber una cohesión cuando ni se hablaban? Ringo Starr, el pobre estaba hasta las pelotas porque no hacía ni puñetero caso, dijo, tío, aquí yo no pinto nada, o sea, Lennon va por un lado, McCartney por otro, Harrison enfadado porque no le hacen tampoco mucho caso, y se piró la banda. De hecho, las dos primeras canciones de este disco, una de ellas es de mis favoritas, Back in the USSR, la batería la grababa McCartney, porque no estaba Ringo Starr, ¿no? Entonces, en ese principio del fin se produce un disco espectacular. Claro, tenían la suerte y el privilegio de tener a un tipo como George Martin, el quinto Beatle, que fue el que los encauzó a las mil maravillas. Probablemente, si hubiera durado Brian Epstein un poquito más, porque fue también una tragedia, aún la leyenda de los Beatles hubiera sido más grande. Bueno, George Martin es que era un productor de música clásica. Entonces, cuando se acercan estos y les dicen, mira, tengo 4 acordes y hago rock and roll y tal, y dijo, pues bueno, aquí que te voy a hacer aquí una Magia. película. Vamos a hacer, una película, Bueno, vamos a yo flipar. diría de este disco que volvemos a Luna en Escorpio. El disco es blanco y su energía posterior es oscura. Sí, lo es. Helter Skelter, lo hemos dicho antes, debe ser una de las primeras canciones de un riff pesado. la Bueno, considero Motley Crue, como que les tal, tengo aquí, sí. Motley Crue versiona a Helter Skelter en su disco Shout at the Devil. Motley Crue, banda de hard rock macarra de los 80, versiona el Helter Skelter. Bueno, y Jimi Hendrix, tío. Jimi Hendrix, cuando va a Inglaterra, abre con esa canción. Bueno, con Helter Skelter. Es que ese riff era una pasada. Es que Claro, tío. Y hay una anécdota muy buena Y también. acababa de salir, ¿eh? Acababa de salir. es la canción, fue con perdonar que le decía lo de Luna Scorpio, porque es una canción que se le mete en la cabeza a Charles Manson y termina de cargarse el verano del amor. ¿verdad? Exacto. ¿Eh? Se acabó la fiesta. La Se secta acabó la fiesta. satánica, destructiva, criminal, como queramos llamarla, bueno, la familia Manson. Así es. ¿No? Que cree que a través del disco blanco se les ha dado el mensaje para. ¡Ostras! O sea, más oscuro que hay eso. una potencia de imposible. negritud inquietante y desasosegante. No tenía por qué, el disco no tiene esa intención. Pero es verdad que el rock abre puertas, conecta cosas, que o tienes el eje bien centrado, como explica Lou Reed, así es. el monstruo te devora. Y entonces, bueno, pues ese disco tiene esa leyenda negra del rock, ¿no? Es el disco que inspira al descerebrado hijo puta de Charles Manson. Charles Manson, tío. Sí. A ver, los años 60, que para mí probablemente sea mi década favorita. Yo estoy entre los 60 y los 90, y eso no quiere decir ni mucho menos que no me gusten los 70 y los 80, porque me parecen formidables. Pero en los 60 fue una época de gran liberación, y voy a hablar en términos estrictamente musicales, ¿no? Porque al final
todos estos grupos, además en Reino Unido, el fenómeno de las bandas empieza a ponerse muy de moda. En Estados Unidos no era tan habitual, porque era Bill Haley y sus no sé qué, Elvis Presley acompañado de no sé cuántos, Chuck Berry, o sea, eran más solistas, aunque iban con su banda, ¿no? Pero en Reino Unido es cuando empiezan a triunfar los grupos de música como Que tal, de hecho ¿no? hacen una parodia a ellos, los Beatles, del Sgt. Pepper's and the Lonely Hearts Club Band, ahí está la cosa. Sí, sí, ¿cuántos alter ego hay en esa portada Eso es. maravillosa, ¿no? Salen los Beatles pues 5 o 6 veces representados, ¿no? Eso es. La anécdota esa que decías de Jimi Hendrix, que es, para mí es una de las grandes historias de la música, había salido el Sgt. Pepper's al mercado y 3 días después tocaba Jimi Hendrix en, no sé si era en Londres. Sí, en Reino Unido. Sí, Le avisaron minutos antes, con minutos antes de antelación, que estaban 2 Beatles entre el público. Creo que era McCartney y Ringo Starr, si no me equivoco. Pero Paul McCartney estaba seguro. Y el tío llegó con el Sgt. Pepper's, que lo tenía, lo había comprado, y le dijo a Mitch Mitchell, el batería, tío, ¿esta canción la podemos tocar? Me dice, pues acaba de salir, pues sí, es que ¿cómo la...? Dice, sí, pam, 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 va a salir de puta madre, tal, no sé qué. Es verdad que he dicho yo Helter Skelter, perdón. No, fue con Sgt. Pepper, la canción que abre el disco del mismo título. Y Jimi Hendrix salió y puso a los otros 2 a tocar y tocaron Sgt. Pepper's. Llevaba 3 días en el mercado y el tío... Sí, que la canta mal, porque no se la sabe. Se inventa la letra. Pero Hendrix es que es gigante. ¿Qué tenía? O sea, sería un programa entero solo sobre Hendrix. Sí, pero ¿qué tenía? Actitud en ese momento. Exacto. Oye, un talento descomunal. No se sabía la letra. ¿Qué más da? Mira, la manera de tocar la guitarra... Dijo, pero qué maravilla. La manera de tocar la guitarra Jimi Hendrix para mí es como lo más... Lo siento por Slayer, mira que hago Slayer, ¿no? Pero a veces escucho Slayer y lo comparo con las guitarras de Jimi Hendrix y digo, vale, me flipa Slayer, muerte y destrucción. Pero es un juego de niños comparado con la manera chulesca, corrosiva, afiladísima, penetrante de Jimi Hendrix con la guitarra. Dios, qué gozada. Para mí es el tótem absoluto de la guitarra. O sea, para mí está Jimi Hendrix y luego ya el resto. De la guitarra eléctrica. Sí, guitarra eléctrica, pero vamos, es que con la acústica, él también aprendió cuando se saltó el servicio militar, tocaba una guitarra que estaba hecha un desastre. Así y el tío exprimió ahí todo, ahí le salió todo su talento. Para mí es el mejor guitarrista de la historia porque todo lo que innova él, por lo que decía de la experimentación de los 60, él estaba tan adelantado a su tiempo que se creó un estudio que parecía una nave espacial en esa época, porque decía, es que lo que hay no me mola nada. No, necesito algo para seguir. O sea, eran discos que no se podían reproducir en directo. Claro. O sea, él se construyó el Electric Ladyland, igual que el disco último que saca antes de morir, se montó un estudio para dar rienda suelta a su creatividad. A su creatividad y su potencial. Claro. Que, fíjate, pensaba en el disco blanco y pensaba en Jimi Hendrix, que son grabaciones ya en las que la música queda liberada de la propia posibilidad de canción, hit, duración del disco, duración de la canción. Es decir, el rock está abriéndose a la posibilidad de ser arte, con mayúsculas. Así es. Es decir, siempre es arte. No reivindico que el rock es una forma de arte. Pero es verdad que con un disco blanco dicen, mira, me da igual si hay un hit, si no hay un hit, cuánto dura la canción, cuánto deja durar. Lo mismo va a hacer Hendrix, ¿no? Abre la música más allá de la demanda de la industria y aún así conquistan el mercado. Que algo parecido podríamos decir que ocurrió con The Cure, ¿no? Cuando graba ese disco Disintegration, a priori no responde a lo que se espera de una mercadotecnia, que va a un tipo humano promedio que es un poco taruguín, ¿no? Te abres a hacer arte con mayúsculas, ostras, y encima atraviesas el mercado y lo coges en un puño. Bueno, pues yo creo que el rock estaba ya ahí dando esos pasos en los 60. Antes no se había dado de tal manera que se abriera la música rock a esas posibilidades de estoy por encima de la demanda de la mercadotecnia. Si te gusta bien y si no también, ¿verdad? Exacto. Ahí se dejaron todos los mimbres y a partir de ahí, pues claro, artistas talentosos de finales de los 60, cuando ya empieza la década de los 70, cuando ya los Beatles anuncian su separación. Porque son 8 discos los que sacan, ¿eh? Exacto. Y dices, ¿cómo es posible que les diera tanto tiempo en tan poco tiempo a sacar tanto material, ¿no? A partir del año 70 cambia todo. ¿Qué pasa? Que claro, tú ves a un David Gilmour, claro, con toda la herencia de los 60. Claro. Tú tienes eso o los Eagles, tienes ahí, vamos, un diamante en bruto para explotar. Y para mí los años 70 es la fase de perfeccionamiento del rock. Ahí es cuando se sublima la elegancia, la sofisticación, que no me salía la palabra. La sofisticación del rock para mí entra en los años 70. Pero sobre todo en Reino Unido, ¿no?
Bueno, también en Estados Unidos, porque también salen bandas como Aerosmith, ¿no? Por poner. Pero por poner un sí, bueno, ejemplo. eso es más. Sí, en los 70, es verdad. Sí, en los 70, el Toys in the Attic. Sí, bueno, los Kiss también son de. Lynyrd Skynyrd, sureño, claro. La guitarra también donde la lleva, los la Allman canción Brothers, de casi 10 minutos, Allman Brothers, Ujú. en directo capaces de desarrollar la canción hasta el infinito con los solos. A ver, los 70 yo creo que si hemos dicho que los 60 ponen los mimbres del dinosaurio, que es en los 70 cuando explota. Entonces en los 70 ya surge el gran monstruo del rock que parece que va a ser invencible, ¿no? Yo menciono a Led Zeppelin porque creo que es la banda que casi más ejemplifica eso, ¿no? Cuando sacan Starway to Heaven, el famoso joder, Led tío. Zeppelin 4, ¿verdad? Que se abría, Espectacular, boom, sí. y salía el druida o el ermitaño del tarot, ¿verdad? Con el farol y el garrote. ¡Guau! Los símbolos, La que cada uno tenía un tal, símbolo. los discos de Black Sabbath. Yo tengo aquí, le tengo que sacar, maldita sea, Judas Priest. Hombre, Judas Priest, tío, En los joder. 70, Sí, Judas sí, Priest. claro, tío. Fijaos, el ángel caído. Los tristes designios del destino, ¿no? Ahí se ve mejor. Sí. El ángel Maravilla. caído en el infierno, Luna en Escorpio otra vez. ¡Ostras! ¡Madre mía! Judas Priest, ¿no? El sacerdote de Judas. ¿Pero qué coño es esta música? Entonces, en los 70 se están dando esas posibilidades, ¿no? Sí. Bueno, ahí está también Iron Maiden, está. Iron Maiden sale ya en los 80, cuidado. Sale ¿Sí? ya en los 80. Sí. Bueno, Iron Maiden, el primer yo es que disco yo de es que ellos la- es en el 81, por ahí. No. El heavy metal se siembra en los 70, porque va a salir Rainbow, porque va a salir Judas Priest. El hard rock se siembra en los 70, pues sale Ted Nugget, Kiss, Aerosmith, Van Halen. sin ir más lejos, Pero es en como- los 80 cuando esa idea de hard rock y metal que se ha sembrado en los 70 se explota. fusionan. Ajá, eso Porque es. lo que tenemos en los 80 es la gran década del heavy metal. Mm. Es decir, es cuando a través del fenómeno televisivo, los videoclips, ostras, hasta en España en la tele veías vídeos de Iron Maiden. Ujú, sí, Joder. claro. O veías en el aplauso, en el programa Aplauso, a Van Halen. Entonces, el hard rock y el heavy metal creo que se siembran en los 70, pero cuando hacen el pelotazo comercial es en los 80, que es mi década favorita. Que a mí me gustaba mucho la triada esta de Iron Maiden, porque yo pensaba que sí empezaron. Yo creía que era del 79. Yo estaba pensando finales de los 70, Yo o sea, no, con el o sea, ahora primer, me lo podemos con el, mirar. Yo con te el digo que primer no, yo cantante te que digo murió que hace poco, por cierto. Paul el primer Diano, cantante, Pero sí, bueno, sí puede ser. Pero bueno. dentro de ahí, sí, a mí me gustaba la triada esta de Iron Maiden, los White Snake, por ejemplo. Sí, grupazo. Son 70, 80. Recuerda que Whitesnake empiezan como hard rock 70. Por eso te digo que es Hard rock que- 70. Y en los 80 pegan el pelotazo famoso con Still of the Night. Joder, el disco es que, tío, aquel que- maravilloso el riff es el Pasada, Still of the tío. Night. ¡Wow! Impresionante, tío. Se puede empezar mejor un disco. No, O sea, el pero- disco 1987 de Whitesnake, señores. Disco 1987 de Whitesnake. Se puede empezar mejor que con el riff. ¡Wow! El Still of the Night. Impresionante. David Coverdale con esa voz Joder, tío. seductora. ¡Wow! Sí. Joder. Qué voz, tío. Qué voz, Fascinante, tío. no, no, no. Fascinante. Increíble. Hablando, por cierto, del heavy metal, antes estábamos Ah, comentando. mira, fundamental. Ahí La lo portada, joder. primer disco de Black Sabbath, de nombre homónimo, año 1970. Qué portada. Qué portada. O sea, Sigue dando miedo. Esa señora sigue dando miedo 55 años después. Y el escándalo que tuvo este disco, más allá de las letras, fue lo que había detrás. La cruz boca como, abajo. como católico me tiemblan hasta las manos, pero en fin, que la anécdota, si eso que la cuente Sí, Gonzalo. la idea del que rock la cuente satánico, mejor. ¿verdad? La anécdota es cachonda porque Un discazo, por cierto. sacan el disco y Ozzy Osbourne todavía vive con sus padres, es un pobrecillo, y entonces sus padres nunca habían dado un duro por él, nadie daba un duro por él, y entonces con mucho orgullo le da a su padre el disco, mira, hemos conseguido sacar un disco, tal, se lo da a su padre, el padre lo mira, joder, vaya miedo, que gustan las pelis de terror. Recordar que estaba muy de moda el cine de terror en Inglaterra, ¿eh? Ajá. Entre los finales de los 60, primeros de los 70, hay toda una tradición de cine de terror buenísimo en Inglaterra. Entonces dice, ¿os gustan las pelis de miedo? Abre el disco y ve la cruz boca abajo. Y entonces le sale al padre diciendo, joder, qué chapuza es mi hijo. Y le dice, hijo mío, te has puesto la cruz boca abajo, hombre, ¿qué os pasa? ¿Qué Y tonterías? le dice a Ozzy Osbourne, no, lo hemos hecho aposta así. Y entonces dice que el padre le miró, lo cuenta en su biografía Ozzy Osbourne, el padre le miró diciendo, Dios mío, ¿en qué rollos está metido mi hijo? ¿En qué rollos está metido mi hijo? Y entonces recordar que Black Sabbath en los 70 iba siempre con una cruz. ¿Os acordáis que llevaban todos una cruz? Sí. Bien, pues el Gigante, padre se la además. hizo. El padre que era manitas, diseñó unas cruces y se las regaló a cada uno de los miembros de Black Sabbath y les dijo, estáis jugando con fuerzas oscuras. Me Por encanta, favor, me llevar encanta. siempre esta cruz. Y la llevaron siempre. De hecho, Sí. Tommy Yomi la sigue llevando. sigue Yo creo que llevando, Tommy Yomi sí. sigue llevándola a día de hoy, ¿no? La cruz. Ya es como un rasgo característico de su guitarra, de su estética. Entonces, bueno, Black Sabbath es mi banda favorita. Ujú. Es mi banda favorita.
Y yo diría Black Sabbath, lo siento, es mi banda favorita, pero con Ronnie James Dio. Hombre, ¿vale? claro. Con Ronnie James Dio, mi disco favorito de Ronnie James Dio en solitario, Sacred Heart, Corazón Sagrado, ¿eh? ¿Veis las manos del brujo, la bola de cristal y dentro de la bola de cristal el dragón que te Mira convoca? qué arte tiene esa foto. Dragones y mazmorras hecho Así es, música, ¿no? así es. Ronnie James Dio. Bien, yo Así digo es. que Black Sabbath con Ronnie James Dio es maravilloso. Y bueno, que Black Sabbath es mi banda favorita porque si hemos dicho Luna en Scorpio, ahí es el cenit, ¿no? De una música oscura, ominosa, solemne, que parece que contempla el mundo como si fuera una medianoche y que vas a tener que atravesar manteniendo el fuego secreto. En Es una penumbra, pasada. en penumbras. En penumbras, ¿verdad? Es Está una- guay, tío, que esta clase de grupos, cómo se van, digamos, dando el relevo los unos a los otros, ¿no? Porque estaban Deep Purple, Rainbow, luego sale Dio en Sí, solitario, luego se mete en Black Sabbath, luego viene Ozzy Osbourne luego sale en solitario, o sea que van como cambiando de grupos y todos los grupos son la hostia, Sí, ¿sabes? sí, sí, Estos no, grupos no, son Es que brutales. hay brutales, una estos magia son- que es Rainbow, Richie Blackmore, Deep Eso, Purple, Richie Black Blackmore. Sabbath con Ronnie Dio, Ozzy Osbourne en solitario. Es Eso decir, es. se van dando una amalgama ahí. David Coverdale llega a cantar en Deep Exacto, Purple. exacto. O sea, hay una amalgama ahí entre finales de los 70, primeros de los 80, que lleva ese estadio de hard rock y metal, que es originario en los 70, a pegar la explosión comercial. Y en Gary los Moore 80. tocó también en Deep Purple, creo que en ¿En el Machine Head o cuál fue? no sé si en un disco Otro discazo, o por cierto. en un directo. O se lo llevaron en directo por ahí y fue Gary Moore el. Gary Moore, que uno de tocó con esos. Phil Lynott, en Ajá. Thin Lizzy, Sí, otro sí, grupazo, y que luego en solitario en los 80 Gary Moore saca discos. A día de hoy es un músico olvidado, no creo Sí. que mucha gente escuche Gary Moore, pero tiene por lo menos 3 discos en los 80 que son una gozada. Hombre, tío, que es un guitarrista, Yo tío, invito, espectacular, bueno, y la tío. portada Wild Frontier, ese, ¿no? Frontera Sí. salvaje, que sale el tío ahí con la guitarra. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Pues es verdad que tú escuches este disco, el primero de Black Sabbath, Sabbath. que yo lo considero el primer disco como tal de heavy metal, ¿no? Cómo empieza esa lluvia. Total. Esa tempestad. Joder, tío, claro, empiezan a ir entrando los instrumentos, ¿no? O sea, que ya, o sea, cuando salió Hell's Bells ya de ACDC ya llevaban 10 años haciendo Ya, y este la rollo, letra, ¿verdad? este rollo oscuro, claro. La letra, que se le aparece el demonio, que es Sí. esta figura vestida de negro enfrente mío, con ojos rojos. Hay un momento que me hasta- condena al lago de fuego. Que hasta se asusta y dice, oh no, 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 no. O sea, y luego ya es una explosión brutal al final que dices, tío, o sea, esto me mola. Bueno, pues claro que mola huevo, Lo voy a tío. decir otra vez. Es gracias en gran medida a la moda del cine de terror Ajá. británico. No solo las películas de la Hammer de Christopher Lee, sino todo el cine de fall terror que se estaba haciendo en las Islas Británicas en los 70, que es una maravilla y que recomiendo verlo. Yo no soy muy cinéfilo ni pretendo ir de cinéfilo. De hecho, yo creo que a partir de los 90 dejé casi de ir al cine, a finales de los 90 casi dejé de ir al cine. Pero los clásicos de los 70, 80, bueno, los controlo bastante bien a nivel de terror y demás. Ajá. Y el cine de la Hammer y el folk terror británico generan una atmósfera en las Islas Británicas que llevan a Tom y Yomi a decir, ¿qué coño? Vamos a hacer un grupo para que la gente se acojone. ¿Eh? Y sale Black Sabbath. Eso es Sí, sí, sí. A mí me parece una obra maestra. Y ya no es solo el heavy metal, es que en los 70 también nacen otros estilos que han marcado mucha tendencia, porque al final esto es un tronco gigante y una bifurcación espectacular de ramas dentro de ese germen que fue lo que estábamos hablando antes, del rock and roll, del blues y tal, y empiezan a salir estilos. El punk, por ejemplo. punk, sí, Total. así es. Finales de los 70. Claro, claro. pero también Como empieza contestación a los cultivarse. dinosaurios. Como contestación a los dinosaurios. Me ¿verdad? aburre lo progresivo, esos largos discos de así Pink es, Floyd, ¿no? así Que, es. oye, hay que reivindicar a Pink Floyd, otro de mis grupos favoritos, Claro. y creo que de los presentes aquí nos Sí, gusta a todos sí. Pink Floyd, ¿no? Pero, oye, ¿qué es eso del rock progresivo? Esas canciones 10, 12 minutos, me estoy aburriendo. Exacto. Solos eternos, qué sé, canciones de Pink Floyd que duran hasta 20 minutos. Mira, yo había enseñado el It's Alive de los Ramones. Aquí se ve, ahí se ve. El It's Alive de los Ramones es el 77. 77. ¿Eh? claro. 3 notas, 3 acordes, toda velocidad. Así y luego es. mirar a primero de 1, los 2, 3, 80, 4. déjame que le enseñe. Ay, va, que lo tiro todo. Al final cayó el pobre Lemmy. famoso Walk Among Us de los Misfits, lo tenía aquí mostrado. Esto es un disco de Joder, punk maravilloso. Ahora lo coloco otro yo, grupazo. Otro grupazo mítico. Entonces, los Misfits están desarrollando la idea del punk. Sí. Ajá. Porque el punk surge a finales de los 70 como contestación, se prolonga a inicios de los 80 y recordar que la agresividad punk es la que ayuda a que luego surjan géneros de metal extremo.
todos los seguidores de metal extremo saben que Slayer dice, no, nos encantaba el punk agresivo. Sí. Del que luego surge el hardcore, ¿verdad? Bueno, el grunge también tira un poco de ahí. grunge, tío. también sí, tira mucha de influencia, esa idea de punk. guitarra rápida, feroz, agresiva, desgarrada, Black Flag, de letras, por ejemplo. Black Flag, por ejemplo. Una de las Luego, grandes Revival. influencias de Nirvana, Black Flag, sin ir más lejos. Entonces, el punk surge a finales de los 70 como contestación a los grandes dinosaurios, es decir, no sé tocar, pero voy a tocar, no sé cantar, pero voy a cantar. Claro. Y el propio Motorhead. El propio Motorhead es una especie de rock and roll punk, ¿verdad? Sí. Tengo aquí el Overkill, ¿no? Está por aquí, mira, el Overkill. Ese es uno de mis discos favoritos de Motorhead. Lo que pasa es que el punk tenía, aparte de eso, o sea, ese desgarre de que no sé tocar y me importa un carajo, y no sé tocar, no sé cantar y me da igual, y voy a gritar, voy a decir lo que haga falta, pero tenía un punto muy importante el punk, que era la estética, ¿sabes? Sí. Era la moda, era cómo se vestían. Vaya, ya terminé de tirar. Da igual, Pobre Lemmy. perdona. Lemmy muerto en vida y también en forma de. Se me ha caído, ¿sabes? Se me ha caído. Venga, lo dejamos. Venga, volvemos por aquí. Kill by Death. Keep by death. O sea, la estética punk, tío, la estética punk es brutal. De hecho, es que nace, o da la sensación de que primero nace la estética y después nace la música. El ejemplo más claro lo tienes, aunque tampoco es que fueran estéticamente una maravilla, en los Sex Pistols. Eso, Habrá a eso me producto refiero. de marketing en la historia del rock Mejor diseñado, ¿no? mejor diseñada que los correcto. Sex Pistols. Volvemos a lo mismo. Dice, pero es que también eran grupos así de pega y tal, que no estoy del todo de acuerdo, pero digo, prefiero 1000 veces esa mercadotecnia Así es. que la mierda de ahora. O sea, los Sex Pistols en un solo disco, Un solo disco. fue capaz de revertir Ya, la pero es un cultura discazo. británica. Es un Claro, sí, discazo, joder. claro. O sea, Nevermind Nevermind the Bollocks. es un discazo, igual que It's Alive de los Ramones, es un discazo, igual que el Walk Among Us de Misfits, es un discazo. Es decir, el punk en su quinta esencia. Y decías de la estética, pero es que hay un momento a finales de los 70 que la estética, por decirlo así, se desparrama. Y entonces tienes ahí un disco maravilloso de los 70, David Bowie, sigue Stardust. Sigue Stardust. The Rise and Fall. El glam, sigue Stardust. de los 70 prepara el desparpajo estético del punk. De hecho, tengo aquí este Motley Crue, el primer disco de Motley Crue. Discazo. Las pintas que lleva, no sé si lo ves, que no se va a poder ver, pero es una mezcla de glam, punk y heavy metal. Vamos, revolucionario. Claro, sí. Bien, pues ese universo estético tan descacharrante lo tiene el punk porque ha sido capaz de beberlo del glam de David Bowie, del primer Lou Reed o de Mark Bolan, de T-Rex. T-Rex, correcto. Y de hecho, los propios Motley Crue, Nicky Six, su banda favorita de juventud, T-Rex. T-Rex. Entonces, en realidad los géneros a veces parece que se pelean entre ellos, pero se van amalgamando. Así es. Y entonces, a finales de los 70, el punk, la new wave, el afterpunk del cual surge el gótico y The Cure, sí. claro, es una corriente maravillosa, pero que lo que hace es poner fin al ciclo del dinosaurio, de la gran música, del rock progresivo y demás, que como mucho sobrevive en las formas del heavy metal 80s. Pero el heavy metal 80s no es tan dinosaurio como los clásicos Deep Purple, los discos clásicos de Deep Purple, Led Zeppelin, o el rock progresivo de Emerson, Lake and Palmer o Yes, ¿verdad? Queen, ¿qué pensáis de Queen? Muy grupazo absoluto. Por mucho que haya podido mutar después de la muerte de Freddie Mercury más en una empresa que en un grupo como tal, el legado de Queen es eterno. O sea, a mí me parece que es una de las grandes bandas. Creo que no descubro nada nuevo. O sea, la capacidad que tenían todos artística era excepcional, ¿no? Y firmaron discos muy buenos. Probablemente los mejores estén en la década de los 70. Los 80 le sentaron bastante mal a Queen, como a muchas bandas que surgieron antes de los 70. Es decir, hasta David Bowie le costó transitar en los años 80 hasta que sacó Let's Dance, que ahí ya lo reventó todo. Y también fue la época que más apartado estuvo Freddie Mercury, que ya estuvo pues eso, involucrado más en el movimiento gay, ¿no? Y sacando discos en solitario. Pero para mí, vamos, Queen es un grupo, A Night at the Opera, es que es una obra maestra. Y no es solo Bohemian Rhapsody, si es que Bohemian Rhapsody es solo la punta del iceberg de un grupo fascinante a nivel estético, a nivel vocal, a nivel artístico, de melodías, armonías, o sea, lo tiene absolutamente todo y lo tocan todo. Tú escuchas los primeros discos de Queen, Tocan todo. un rollo ahí. El Queen 2. sí, El 2, el Queen los 2 discos de esos olvidados, escuchas el segundo de Queen y por un momento es heavy metal solemne. Ahí está la cosa. Por otro lado es como una especie de música etérea que te eleva, con épica al mismo tiempo. Hombre, no es mis bandas favoritas, no soy queenómano ni mucho menos, pero es verdad que no se puede entender la historia del rock sin Queen. Y aparte es que tocan muchos palos. O sea, yo creo que están en ese podio de grupos o limbo de grupos
que no sabes clasificarlos del todo. Y eso está al alcance de muy pocos grupos. Tengo mi lista ahí reducida de grupos inclasificables. Uno de ellos es Supertramp. O sea, para mí... Supertramp. Mira, hablando de lo que decíamos del rock progresivo, no me gusta encasillarlos ahí porque para mí Supertramp es una boladura de cabeza. Ajá. Deberían ser más reivindicados. Mira, no me he traído... Tenía el Crime of the Century y el Breakfast in America. Sí, Los discazos espectaculares. Pues bueno, ese es otro de los grupos inclasificables. Que no te sepan encasillar, porque normalmente tú ves a uno, ya, pues este es grupo heavy, este es grupo de rock, estos son poperos, tal. Pero este tipo de grupos no. Queen, dices rock, te quedas corto. No. Sí, te quedas corto, sí. Es esa etiqueta, por así decirlo. Están por encima de lo que el rock requiere. Sí, requiere o representa. Eso es. Que oye, a uno le puede gustar eso más o menos. Hay grupos que prefieren es que lo de encasillarse puede sonar peyorativo, ¿no? Pero bueno, están abiertos a tocar más palos y Queen lo hizo. El canto de cisne del grupo en el año 91 con Innuendo, o sea, ese disco es para ponérselo de principio a fin. Es un disco para escuchar reposadamente. Sí. No es un disco de saldo que se hace cuando la banda ya no sabe cómo terminar. No, es un disco trabajadísimo, donde además entiendo que Freddie Mercury lo graba a conciencia de que se acabó. Es consciente de que se va a Su morir. ciclo ha terminado, lo que haya hecho en la vida ha sido lo que ha sido y se acaba. Sí, Va a morir. Así es. Eso es una obra maestra The también. Show Must Go On, esa canción, además la cantó a la primera. Sí, que le llevó la letra, el principal letrista era Brian May, se la llevó cuando el pobre estaba ya, Sí. le quedaba poco para morir y me dice, tío, me has puesto unas notas jodidamente altas, lo dice Sí, así, así tal es. cual, dice, pero maldita sea, lo voy a hacer. Sí, lo hizo y la primera. Y dices, esto lo está cantando una persona enferma de SIDA que va a morir dentro de 2 semanas. Lo canta sabiendo que es su último show. su último Por show, eso sí, diciendo, sí. esta es mi... Y bueno, pues es una maravilla, un tesoro de la cultura rock. Así es. A reivindicar. Pero bueno, yo creo que podemos dar el salto a los 80. ¿no? Venga. Sí. Bueno, tiene cada Antes, favorita. yo creo que estamos ahí a... Un mini inciso, que se me ha olvidado comentar lo de los años 70. Para mí un fenómeno muy particular en un grupo concreto que está ahí haciendo equilibrios entre ese rock progresivo y el punk, que es The Police. The Police, coño, O sea, claro. uno de los grupos, obviamente, más influyentes de la historia, pero como un trío británico es capaz de mezclar el punk con la música reggae. Impresionante. Y sale ahí una magia espectacular, es uno de mis grupos favoritos. Y es que tengo que decir también que Stewart Copeland es uno de mis baterías favoritos, como baterista que soy. Pues me flipa esa manera de tocar y el bajo también. Bueno, y Sting es un genio, tío. Bueno, yo voy a decir que hay una lástima hay un problema con Police. Es un supergrupo del punk, del post-punk, del reggae con el punk, canción So Lonely. Fijaos qué canción. Joder, es que ese primer disco que garra y que... Joder, qué canción. Pero claro, Sting es un poco tonto el hombre, ¿no? O sea, toca bien el bajo y tal, pero es un petardo. Es un petardo insoportable. Entonces yo generé anticuerpos. Dije, no aguanto. ¿En serio? No aguanto Sting, tío, no aguanto Sting. Ahora con los años soy capaz de recuperarlo, pero es verdad que el Te tío era un poco reconciliado. petardo. Era un poco petardo. A mí me Mira, pasa el de los 80, dejadme que os enseñe. Venga, a tope. Mirad, tío, Buah, qué qué maravilla. portadón. Bueno, y Genesis, tío. Bueno, Genesis también, ¿no? Claro. O sea, es... yo me- Perdonar que estamos, mira. Perdón. Genesis es un lío. Genesis. Mira, tío. Criaturas de la noche. Kiss, criaturas Qué de la maravilla. noche. Uno de mis discos favoritos de Kiss. Kiss es una banda ridiculizable. La gente la desprecia, lo entiendo. Pero la discografía de los 70 es imbatible. Como hard rock es imbatible. Y en los 80 sacan 3-4 discos magníficos. Este y el Lick It Up, este es el último con maquillaje, Kiss. Y luego, bueno, pues para mí lo que es uno de los grandes momentos de la historia del rock y de los 80, Bueno. que es Guns N' Roses Appetite for Destruction. Eso sí que es un rito iniciático. Es una de mis bandas favoritas, uno de los grupos de mi vida. Reivindico a saco a Axl Rose, mirarle ahí está, Qué el hombre foto. más guapo de su generación. Imposible molar más. Y este disco cuando salió venía con un collage de fotos, no lo vais a poder ver, aquí viene un collage de fotos Buah, tío, es que... Año de los 87. tíos tocando en directo. Qué macarras, qué estilazo, sí. qué rollazo. Yo recuerdo adolescente sumergirme en estas imágenes y decir, wow, tío, estos pavos son la hostia. Entonces, el primer disco, ahora Guns N' Roses ya es una institución, ¿verdad? Pero de verdad, cuando salió este disco y se empezó a hablar de ellos, o sea, una mitología. Desde aquí tengo que reivindicar la revista Popular 1, que es la revista que en España desde el principio dijo, ojo a Guns N' Roses, que esto es una patada de rock and roll pura sangre. O sea, de cultura rock pura sangre. Además, Bueno, pues, el nombre mola que te caga. Guns N' Roses. Sí, Guns N' Roses, la portada los sí que discos fue... ochenteros que traigo aquí, ¿eh?
Sí, sí. Guns N' Roses, Creatures of the Night. Venga, Hombre, vamos ahí. increíble. ¡Qué década! ¡Qué maravilla! Sí, es que es un disco bueno, en el que muchos nos iniciamos en esto, o sea, bueno, ese y más discos, ¿no? Pero que es el típico disco que tú lo escuchas y te cambia por completo. Empezando por esa estética, ¿no? Esa portada censurada, qué impacto, ¿no? Más la descripción total era una máquina abusando de una prostituta, ¿no? Sí. Claro, eso fue un escándalo tremendo. Y luego sacaron la portada censurada, que es igualmente mítica y probablemente más conocida que esa la cruz que tiene tatuada Axl Rose en el brazo. Yo me acuerdo el Juan Andrés adolescente cuando escuchó ese disco. O sea, yo que estaba transitando entre el Britpop, el grunge, y luego me ponía estos discos, ¿no? Porque claro, la virtud y lo voy a decir así presumiendo, que tenemos nosotros, es que estamos abiertos, o sea, tenemos un estilo definido, pero somos capaces de escuchar muchas cosas. Sí, hombre, claro, coño. Y el Appetite for Distraction es que es de principio a fin, desde el Welcome to the Jungle hasta el Rocket Queen, que creo que es la última canción, disco que también he reventado con la batería. Por cierto. Pedazo de canción, Rocket Queen. Espectacular. Yo reivindico a Axl Rose, recordar la infancia que tuvo, se cría con un padre que no es su padre, un padre que abusa de él, tiene abusos sexuales de Era niño. tartamudo él, ¿no? ¿Puede ser? Claro, no, él lo que genera es un trastorno de personalidad extrema, creo que se llama. Ajá. Entonces, de adolescente, con menos de 18 años, ya la han detenido en su pueblo, Lafayette, Indiana, 20 veces. O sea, su destino, las personas que tienen ese trastorno y que además no se tratan, y vienen de familias con problemas donde es abusado sexualmente de niños. O sea, tenía de las peores cartas que te puedes imaginar para la vida. De las peores cartas. ¿Y aún así? Normalmente acaban en cárcel o suicidados. Joder. Bueno, pues el tío se va a Los Ángeles dispuesto a ser una estrella del rock. Según la leyenda, nada más llegar a Los Ángeles, se baja del autobús, le ve un mendigo y le dice, "You know where you are? You're in the jungle, baby." Welcome to the jungle. ¡Wow! Los Guns N' O Roses. sea, es que es una puta maravilla. Es una puta Mike y maravilla. Axel, bien, pues ha superado sus traumas, se cargó la banda él, sacó aquel disco horrible Chinese Democracy, ¿os acordáis? Sí, Democracia 2008, China. 2008. Ha estado de gira aquí en ACDC. España, yo fui a verle, bueno, giró con ACC, yo fui a verle con Claro. Guns N' Roses hace unos años. Y la historia de Axl Rose es una maravilla. O sea, ha sobrevivido. En realidad tenía alma grunge. Sí. Yo digo que tenía alma Pero grunge no lo porque sabía. estaba atormentado. Pero en lugar de dejarse llevar por la melancolía, le dio al rollo angelino sleazy y le salió Appetite for Destruction y Use Your Illusion. Es que además el fenómeno de los Guns también fue muy particular, porque cuando ya estaba agonizando el glam rock en los años 80 y a finales de los 80, pues ya estaba empezando a triunfar, pues eso, el rollo más oscuro de... El rock alternativo, Claro, que rock llamaban. alternativo, el Disintegration de The Cure, sin ir más lejos, bueno, es que es antagónico a todo lo que estaba sacando Guns N' Roses. Y los tíos en el año 91, que para mí, ojo, es uno de los grandes años de la historia de la música. Total. Qué cantidad de obras maestras se publicaron. Ahora hablaremos en de ese año. Ahora hablaremos, que aquí tenemos algún que otro exponente. Los Guns N' Roses sacan un disco doble, el Use Your Illusion 1 y 2, en el año 91, cuando lo glam ya no se llevaba. Ya, pero esos Y lo- discos y lo son reventaron. un poco diferentes porque siguen a la estela del hard rock Sí, angelino. es más por la estética. Pero me son refiero, capaces sí. de abrirse a hacer una música gigante. Los dos, Use Your Illusion, Usa tu ilusión, son discos gigantes. Con la escuela Entonces de Atenas. pasas del Appetite for Destruction, del rock callejero angelino, a una música ya que te desborda. Entonces yo creo que es uno de los grandes momentos de nuestra generación. El 1991, You Could Be Mine, en verano del 91, estaba yo en Estados Unidos. Ostras, You Could Be Mine. Vaya pedazo de canción, joder. ¿Sabes? Ayer toqué esa canción. de You Could Be Mine. tío. Es que ese intro de la batería. Es pedazo de música. Y eso nos lleva ya a los 90, porque ahí hay un fenómeno de transición interesante, lo has dicho. A finales de los 80, el pelotazo hair metal, a mí me encanta el hair metal, el pelotazo hair metal, Motley Crue, Poison, todo eso se viene abajo. Va a venir el rock alternativo, James Addiction, Red Hot Chili Pepper, la explosión del grunge, ahora hablaremos de ella. Y entonces esa ola se carga el hard rock y el hair metal, se lo carga. Pero no a Guns N' Roses. Guns N' Roses a través de Use Your Illusion siguen siendo hard rock, pero le ganan el pulso al grunge. Y la gira de Use Your Illusion es de las giras más mastodónticas, accidentadas y locas de la historia del rock. Como tiene que ser en estrellas del rock. Eso es así. Pero fíjate también qué curioso que en Los Ángeles proliferaran todos esos estilos también, ¿no? Porque estaba el estilo hard rockero de los Guns N' Roses, pero ya está. Bueno, a ver, los Red Hot. Hay dos etapas, luego abundaremos porque es uno de los grupos de mi vida. Los Red Hot ya llevaban 10 años funcionando. O sea, el primer disco la banda se funda en el 83. Fue en el 84 cuando publican su primer disco, ¿no? O sea, está esa primera etapa de los Red Hot que yo siempre reivindico. Pero bueno, digamos que el pelotazo fue con este disco, ¿no? El Blood Sugar. Y en Los Ángeles ya estaba sonando ese rock alternativo con James Addiction
otro discazo Superbanda. del año 90, Superbanda, el ritual de lo habitual. Ese disco hay que ponérselo. O sea, eso es Lo una siento porque esa salvajada. banda a día de hoy es un desastre, otra banda que Bueno, no tiene sentido ir a verla en directo. Claro. Yo creo que hay veces que grupos, canciones o personas llegan a tu vida, igual que vienen, se van, y yo qué sé, amigos, novias, bandas, discos. Entonces, Jane's Addiction es una banda que yo no voy a ir a ver en directo y no me interesa lo que graben a día de hoy. Pero los 3 discos que grabaron en su época clásica, ¿verdad? El directo aquel, el ritual de lo habitual. Sí. Además, tan diferente esa música en ese momento, tan atrevida, ¿no? Cuando el escenario mainstream está copado por el hard rock, por el heavy metal o por músicas pop ochenteras, ¿no? De repente un disco como los que graba Jane's Addiction, lo que llamaron rock alternativo, donde estaban los Pixies, donde estaban los primeros discos de Dinosaur Jr., otro grupo fundamental. donde arrancaba Faith No More, donde estaba Faith No Red Hot More, Chili Pepper Bad Religion, antes del pelotazo. Bad Religion, eso es. Propio Bad Religion, es decir, había una escena real de los primeros REM. Banda a día de hoy que la gente no se toma en serio, lo entiendo. La discografía originaria de REM, ostras, es una pasada. A mí me parece un grupazo re. O sea, la música que hacen en los 80 REM. Es La espectacular. que hacen en los 80 dices, ostras, ¿por qué se les ocurrió hacer esta música entre rock, intimista y extraña? una cosa rara, completamente sí, sí, arty, sí. ¿no? De su rollazo. Bien, pues ese rock alternativo se siembra en los 80 y conquista el mercado en los 90. Sí, sí, O sea, ¿quién te iba a decir que esa escena completamente underground de esos grupos podía acabar siendo un pelotazo comercial increíble en los 90? Pues nadie lo vio venir. Y quien menos lo vio fueron Poison y Def Leppard, por decirlo así. O Sí, Poison total, y Def Leppard, desde Warren. luego. No sabía ni por dónde les Claro, venía. Wasp, los Wasp. A mí me Madre gusta mía, Wasp, madre- Me encanta Wasp, pero les pilló el toro. Hostia, ¿qué pasa aquí? Ostras, los Wasp, madre mía. Estos deprimidos de Seattle, ¿qué coño ocurre? ¡Buah! Y arrasan, tío. Con camisas de franela, tal, ¿no? Los de Claro, los Wasp, yo grunge. reivindico Wasp. Joder, es un Sí, sí, grupazo. sí. Los, Sí, hombre, los claro, 3 sí. primeros discos de Wasp son divertidísimos. Entonces, al final, que pasamos de los 80 a los 90 y nos encontramos con otra de mis décadas favoritas, y que de nuevo, en este caso, además, la década de los 90, a diferencia de los 80, creo que es más amplia. Es que los grupos de los 90 había de distinto tipo. O sea, el death metal, el black metal, el grunge, el rock alternativo, el funky metal, el funk. Sí. Ostras, salieron tantas cosas que es una pasada. Sí, claro, porque al final, a medida que iban avanzando las décadas, pues claro, uno tenía más referencias que coger, ¿no? Porque en los 60 pues tenías lo que te había dejado los 50 y poco más, ¿no? Podías inspirarte en música clásica, pero no era lo habitual tampoco en esos grupos. Pero claro, ya en los 90 o finales de los 80, principios de los 90, ya la gente decía, joder, tengo un huevo de cosas aquí que coger para inspirarme. Entonces, claro, ese cajón desastre llamado rock alternativo, pues ahí cabía todo. Claro. Todo. Entonces eran grupos que se miraban al espejo y decían, coño, tocamos la batería, hacemos distorsión con la guitarra, podemos gritar, tenemos actitud, pero claro, yo no soy el rollo de Guns N' Roses. Rock alternativo. Eso Y, es. claro, entraba ahí, Entraba pues, y ahí surgieron grupos maravillosos. Repito. Rage Against the Machine, por Rage Against ejemplo. the Machine, bueno, Korn. el Korn también, sí, el nu metal que se El nu metal que el empezaba- chandal, el chandal metal, el chandal que, metal, dice, que exacto. dice que Que empezaron a rapear, ¿no? Con riffs Sí, de guitarras sí, sí, gordos, sí. tío. Sí, sí, sí. Y para mí el año 91 es espectacular. Hay que destacar los Use Your Illusion, el Blood Sugar Sex Magic. Y el primero de Pearl Jam, que lo tienes ahí. Hay que primero de Pearl mencionar Jam, esos el primero de Pearl Jam, discos, eso son es. maravillosos. ¿Empezamos por el grunge o por...? Bueno, ¿Qué hacemos? yo creo que si es el 91, yo quiero comentar aquí lo que tengo, pero si es el 91 tienes que sacar los dos que te has Los dos, traído. vale. El de Red Hot Chili Pepper, que yo lo viví en tiempo real, es un disco maravilloso, y el primero de Pearl Jam, que es una obra de arte. El Tale, Sí, el Pearl que Jam. salió Maravilla de en el música. año 91, y me iba a traer el Nevermind, pero digo, no voy a pecar aquí de tipo habitual. ¿Te gusta el del bebé? No, venga, ya está. Que es un discazo. O sea, Claro. otro de los discos de mi vida, el Nevermind. Pero bueno, digo, me voy a traer el Ten de Pearl Jam, que es Y la portada es la hostia, ¿eh? la portada es increíble, increíble, sí, sí. O sea, este disco... Es un disco para A siempre. mí es de los que más me ha conmovido, porque claro, mi explosión, aunque yo de pequeño escuchaba música, mi explosión fue, como os pasaría a vosotros también en la adolescencia, ¿no? Estos eran los típicos discos que a ti te cambiaban la vida. Te cambian la O sea, vida. yo cuando escuché Once, que es la canción que abre este disco, dije, tío, o sea... Ya está. Ya me tienes. sí. Tienes. Cuando escuchas The Power of Equality, que es la que abre este discazo, joya. dices, joder, macho, yo ahí ya, pues ya tocaba la batería en aquel momento. Ajá. Y este es probablemente el disco que yo más haya tocado con la batería, el Blood Sugar Sex Magic, que fue el disco que lo cambió todo en los Red Hot Chili Peppers. Él hablaba de la vida atormentada de
Gonzalo, de Axl Rose, en los Red Hot Chili Peppers era un drama constante. O sea, los Red Hot empiezan en el 83, era un grupo totalmente de garaje, muy adictos a la droga, particularmente con la heroína, y el guitarrista fundador, que fue Hillel Slovak, al cual yo reivindico porque también tiene raíces que hunden en los 60 y en los 70, muere. Muere en el año 86, creo que no, 87. En el año 87 muere y ahí el grupo estuvo a punto de irse al garete. Y de repente aparece un chaval que tenía 16 años llamado John Frusciante, que era un gran fan de la banda de los Red Hot. O sea, se volvía loco, se sabía todas las canciones, las tocaba y era un gran admirador de Hillel Slovak. Entonces, el disco de transición que tienen varios Red Hot, porque eran un puto desastre. O sea, cada 2x3 estaban o a punto de morir de sobredosis o se piraban del grupo y eso pasó varias veces. Llegó John Frusciante y sacaron ese disco de transición, otro discazo para mí, el Mother's Milk. Buenísimo. Si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo. Portada increíble, también portada muy buena, porque es muy, muy rockero ese disco. O sea, es muy potente, muy cañero. Chad Smith entró también en ese disco y fue el primero producido por uno de los grandes gigantes de esta industria. Digo industria porque él era productor, que era Rick Rubin, que fue el primero que les llevó el Mother's Milk y cogió a Frusciante y le dijo, tío, muy bien, imitas de puta madre a Hillel Slovak, con ese estilo rockero, muy de Jimi Hendrix, pero tío, tienes un talento descomunal, ábrete. Se encerraron en una mansión y ahí fue cuando parieron este discazo, el Blood Sugar Sex Magic, con el Give It Away, Suck My Kiss, Under the Bridge. Claro, confluyeron todas esas canciones en ese disco que lo cambió por completo para los Red Hot. Y ahí vino ya la segunda etapa, aunque ya Frusciante también pues acabó casi medio muerto en los 90, y vino Dave Navarro, ex de los James Addiction, y estuvo el One Hot Minute ahí entre medias, y sin enrollarme mucho, luego ya cambió la historia porque los Red Hot que vinieron después no tienen nada que ver, que son más comerciales, muy buenos, me gustan, me flipan, pero ya para mí perdieron esa autenticidad que tenían con este discazo fusionado del rock, del hard rock con lo funky, esa manera de y tocar. con el jazz también, tío. Sí, tenían un estilazo. La batería, ¿verdad? Tenía momentos jazzy así. Sí. Pero yo diré... Y el Frusciante, tío, tenía ahí unas armonías, tronco, mete unos acordes muy interesantes. Es un concepto muy divertido de la música. Claro. Yo probablemente con la banda que mejor me lo he pasado tocando ha sido con los Red Hot Chili Peppers. O sea, es la que más se me ha pegado a nivel de personalidad. De hecho, muchas veces cuando toco me pongo la gorra. O sea, me creo Charles Smith, ¿no? Y es el estilo que más se me ha pegado con diferencia. Y para mí es una de las grandes bandas de mi vida y este disco, vamos súper mega recomendado. Bueno, pues yo diría que de lo que has comentado, fíjate, es interesante porque es símbolo de lo que cambió en los 90. Los 80 a mí me encantan, pero tenían un rollo un tanto estereotipado. El hard rock, el heavy metal, los excesos del hard rock, los excesos del heavy metal, la super batería, el super solo de guitarra, el cantante súper guapo, me voy a ligar a todas las tías, la mansión rockera decadente de los Motley Crue. Es decir, había unos estereotipos que venían de los 70 que en las grandes bandas de hard rock y heavy metal de los 80 explotan hasta la mamarrachada, ¿no? El ejemplo más patente de mamarrachada serían los propios Motley Crue, ¿verdad? Bien, en los 90 todo eso se derrumba. Se quiere hacer una música pura, libre de mamarrachos o de actitud mamarracha y libre de ese estereotipo de la mansión, el solo de guitarra de 20 minutos, la super batería, el cantante que va de guapo y dice, nena, esta noche estás conmigo. Todo eso lo mandan a la mierda y quieren hacer música visceral y de corazón. Y el primer disco de Pearl Jam es eso totalmente. Es eso, sí, así es. Que luego a lo mejor te puede parecer más o menos guapo el cantante o el batería, pero ellos no van de eso. Ya. Ni van de me compro una limusín gigante. Recordad que Bisnell, el cantante Motley Crue, se hizo una limusina con piscina dentro. E iba por Los Ángeles con un chofer ahí en la piscina con unas chicas de estas de striptease y tal. O sea, es llevar el rollo Rolling Stone decadente al extremo, sí. Los 90 rompen con eso. La música es pura, me sale del corazón, canto con el corazón en la mano y me libero de mis fantasmas y de mis tormentos, porque todo el mundo los tiene, me libero con la música. Entonces, para mí el grunge, aunque sea una paradoja, digo una paradoja en mi vida, amo el hair metal, amo el hard rock, amo el heavy metal y el thrash metal, pero después de todo eso, lo que más escucho es grunge. Me encanta esa música. Es una música muy verdadera. Y luego el disco Red Hot Chili Pepper. Yo recomiendo leer la biografía de Anthony Kiedis. Demoledora. O sea, es increíble la relación atroz, brutal, enfermiza con la heroína.
El cantante es un heroinómano, de verdad, es escalofriante las cosas Sí, que sí, cuenta. sí, sí. Es escalofriante. Scar Yo Tissue. recomiendo ese libro. Scar Tissue se llama La biografía sí, del la canción. cantante Red Hot Chili Pepper. Bien, pues es en ese escenario tan tóxico que son capaces de volverse locos con la música. El Mother's Milk es un buen disco, a mí me encanta, más rockero, Sí. pero con ese se van a esa mansión en Los Ángeles que alquilan con Rick Rubin y dicen, liberémonos total. Mm. Y les sale una música maravillosa. Con esa canción que a mí me encanta, Blood Sugar Blood Sex Sugar Magic, Sex Magic. que no sabes si es una recitación de un conjuro, una canción de Jimi Hendrix Sí. o un bailoteo funky, todo a la vez, ¿no? Discazo. Mm. Y luego ya, tirando el hilo de lo que vengo comentando, bueno, pues el primer disco de Nirvana. Tú no has traído Nevermind, yo me traigo el primer disco de Nirvana, y yo recuerdo que este recuerdos? fue el primero que yo escuché, y recuerdo que me lo pusieron en un coche allá en Toledo, y me decían, escucha esto, Gonzalo, te va a encantar, es muy oscuro, y al mismo tiempo es punk. Me decían, es Claro. oscuro y punk. O sea, Sí. me Ajá. conocían, me decían, es oscuro y punk. Y no sabíamos que se llamaba grunge, no se usaba todavía Claro, esa no etiqueta. estaba- no estaba y me dijeron, año es 87. sub pop. En Estados Unidos lo llaman sub pop, por el famoso sello sub el pop sello discográfico, que arrancó sí. con muchas bandas de Seattle. Entonces, este Punk disco oscuro, es una buena definición. Sí, Si- sí, Si es no que entiendes muy bien lo que es el Tú grunge, ten es en un poco... cuenta que eso es el año 87, el año en el que sale Appetite for Destruction. Claro, o sea, claro, claro. que era un rollo que todavía Esto no se sabía. que- pensaba que se podía hacer una música que fuera oscura, rabiosa punk Ajá. y con melancolía pop. Así, es verdad. Porque el grunge tiene un punto de melancolía pop. Sí. Todo el rato. En Soundgarden, que son los más Black Sabbath de todos, Ujú. son los que tienen más Black Sabbath dentro, está esa melancolía. En Nirvana está. Yo reivindico Nirvana, otra banda que a día de hoy parece que esa gente toma risa. No, Kurt Cobain era un moñas. Bueno, vale. No escuchaba a Roger ni James Dio. No estoy de acuerdo. Si hubiera escuchado Ron y James Dio, no se suicida, que quede claro. Se quita la vida porque no escuchaba heavy metal potente. Pero es musicote. Y este disco de Nirvana, el primero, no es fácil de oír. No es fácil de oír. Además, yo creo que está escrito desde una... Es visceral. Es eso, visceral, es ¿no? visceral. Pero es una maravilla. Y luego recordar que en los 90 es la gran época del metal extremo, del death metal. El thrash se convierte en el speed, y sale el death metal y el black metal. Yo tengo dos discos míticos, yo soy un amante total del metal extremo. Bueno, del metal extremo old school, de los 90. Ajá. Yo creo que es que a finales de los 90 corté y ya no veo pelis ni escucho casi música. Ya Slipknot te parece algo. Nada. Mirad, este es mi disco favorito de death metal de todos los tiempos. El Domination de Morbid Angel. Invencible ángel morboso. Esto es una obra maestra. Trey Azaptov, Pete Sandoval. Bueno, es un grupazo. Entonces yo, Morbid Angel, este disco es una maravilla y este concepto Domination. Mira, si no vas a vivir para estar en Domination total, eres un moñas del metal. Y luego, bueno, pues el Maldito. El Maldito, esta ha sido mi banda favorita casi toda mi vida. Burzum, junto con Black Sabbath. El Maldito. Bueno, sabemos que el líder de esta banda, no vamos a decir lo que es, Barbikernes, que si neonazi, que si racista, antiespañol, el cabrón. Joder. Dice que si los españoles son moros, que si no sé qué. Bueno, él es un gilipollas. Pero esta obra maestra, el Philosophem. El Philosophem, mirar qué portada. Sí, sí, es Si que lo las abrías por portadas, dentro, son ilustraciones decimonónicas de un artista escandinavo. Salía como un bosque, ¿verdad? Escandinavo. Y la idea del black metal, que a mí me encantaba, de esa atmósfera de melancolía en el bosque, en la escarcha, en el invierno, y esas letras sobre el invierno, la escarcha, la oscuridad, y en la oscuridad del bosque se manifiesta el numen. No lo hacen aposta, pero da la impresión de que hay una suerte de sensibilidad pagana en estos discos de Burzum, donde el bosque, la noche, el crepúsculo, la escarcha. ¿De dónde el son invierno- estos? ¿De dónde son? Noruega. De Noruega. Despierta como una especie de sensibilidad cósmica en Sí. torno a la manifestación de lo sagrado en el atardecer, en el bosque, en la escarcha, en el arroyo. Bien, pues todo eso está en este disco, en su canción mítica Dunkelheit, Tinieblas. Y bueno, pues Barbikernes es un motherfucker. Pero este es uno de mis discos, uno de los discos de mi vida, ¿eh? Burzum. Entonces, también los 90 no solo es el grunge, sino que también es el metal extremo. Es el metal extremo, es la gran época del metal extremo, ¿no? El death metal old school, he dicho Morbid Angel, pero Obituary, los propios Death, etcétera. Todo esto surge en los 90. Y bueno, yo lo viví en tiempo real. Me vi todas estas bandas en directo. Me acuerdo que íbamos a Vitoria a verlas, a una sala que se llamaba El Elefante Blanco. Ajá. Y tocaba ahí de Morbid Angel, Obituary, bueno, una pasada. Y bueno, yo considero que los 90 tienen esa dimensión, donde el mamarracho del rock que tanto nos gusta, de los Wasp, los primeros discos de Wasp, queda como denostado. Y entonces la música tiene que ser totalmente auténtica y visceral. Y es el gran éxito del grunge, donde eso está muy presente. Todos los cantantes de grunge, o sea, fíjate, el de Alice in Chains, el de Soundgarden, el de Nirvana, Todos han el de suicidado. Pearl Jam,
el de Screaming Trees, Mark Lanegan. O se Bueno, suicidan, suicidado sobredosis. o han llevado una vida. Mark Lanegan, me encanta Mark Lanegan, Screaming Trees. Ostras, canta con el corazón en la mano. Nearly Lost You. Nearly Loves You. Entonces, ostras, bien, pues ocurre eso y al mismo tiempo lo que venía siendo el thrash metal, la música de los 80 más extrema, boom, da el salto al death metal y al black metal. Y te surgen cosas como Burzum, para mí este disco es una obra de arte, de melancolía cósmica y pagana, y este Domination de Morbid Angel. Joder. La canción Dawn of the Angry, el amanecer de la furia, que arranca con una batería que parece, tío, el bombardeo del fin de los tiempos. Joder, Es así. Dios. Que, por cierto, hablando de sonidos pesados, Alice in Chains, que es otro de los grandes grupos, que aunque estaba englobado dentro del grunge, porque el grunge, claro, dices, es un estilo, es un movimiento, es... Bueno, no sé exactamente, o sea, tengo 31 años y todavía me sigo preguntando qué cojones es el grunge, pero bueno, digamos que estaba en esa escena, ¿no? En Seattle, Alice in Chains, pero tú escuchas el sonido de Alice in Chains, tú lo pones en los años 70, de los grupos pesados de heavy metal o de metal y te encaja. O sea, tú oyes cómo golpea esa caja en las baterías de las canciones de Alice in Chains y dices, joder, macho. Es algo espectacular. Pero porque están en esa jugada que hemos dicho de Black Sabbath Beatles, ¿verdad? ¿No os parece que el grunge tenía esa idea de rock pesado, ominoso y oscuro, rabia, punk, a la mierda todo, y melancolía pop? Sí, está muy bien eso se maneja en descrito. el grunge. Tenemos el ejemplo en el Bleach que has mostrado antes, de Nirvana. Ese disco lo podría haber firmado Black Flag perfectamente. Era una influencia directísima de Nirvana. Pero tiene esa época. canción que me has mencionado antes, About a Girl. Sí. Uh-huh. En el primer disco de Nirvana hay una canción oscura, melódica, preciosa, About a Girl, donde efectivamente se mueven esas coordenadas de Black Sabbath, Black Flag, pero el propio Kurt Cobain dice, no, es una canción que escribo pensando en los Beatles. Exacto. Así y es. le sale esa joya que es About a Girl, es una joya esa canción. Es una- es una Escuchas preciosa- la versión de estudio, se nota incluso mucho, la del MTV, del Unplugged, y es que, vamos, si no te conmueve escuchar a Kurt Cobain con esa canción, pero claro, efectivamente, él quería emular a los Beatles. Así es. Y Se notaba. le salió esa joya. Así Para es. mí es un gran artista, Kurt Cobain, por mucho que se le haya podido sobredimensionar, que suele pasar con los artistas que mueren jóvenes y más si se suicida de manera trágica como fue Cobain en el año 94, ¿no? Y el grunge tiene eso, ¿no? Fue maldito hasta el final. Y con el paso de los años vas escuchando esas bandas y que efectivamente triunfaron mucho. Pero dices, es que 30 años después esos discos suenan perfectos. Es que tocaban bien. Así es. Y tienen mucha autenticidad. Tú Tienen escuchas- mucha autenticidad. Claro. Están Bueno, de escritos libres de esa mercadotecnia que decíamos. Sí. Nos da igual la MTV, nos da igual el mercado, esta es nuestra música. Los discos de Nirvana están grabados sin claqueta. Fíjate. Joder. Están grabados sin claqueta. Si tú te pones la claqueta, de hecho, hasta el propio... April o no, la canción está... Smells Like Teen Spirit. Esa. Fíjate, la que menos me acuerdo. La menos conocida de Nirvana, La menos ¿no? conocida de Nirvana. Esa, tú te pones el tempo y está desincronizado. No está, no, no está, no no está. había- Pero eso es una cosa super punk, ¿verdad? Es super punk. Es en plan punk total. Déjate no está a claqueta. tiempo, no lo tiene, tío. Vas un poco fíjate, suelto. pues hay que se acelera, se frena. Sí. tal. Hay que romper una lanza entonces por Axl Rose y Kurt Cobain. Se llevaban mal, regañaron Como el culo, entre como el ellos. culo, sí, sí. Pero los dos responden a una misma ecuación. Familia completamente disfuncional, desestructurada, con abusos. Eso te destroza. Axl Rose sobrevive, el cabrón. Pero recordar la carrera de Axl Rose. Él se carga a Guns N' Roses en los 90. Sí, sí, sí. Ahora ya está sanado, por decirlo así, pero él algún día escribirá, entiendo su biografía, va a ser interesantísimo. Y Kurt Cobain viene de un escenario similar, de desarraigo, de familia tóxica, disfuncional, y bueno, pues la heroína, las drogas, ¿qué esperabas? Claro, si alguien le hubiera dicho, ¿qué esperas si tomas heroína? ¿Qué crees que va a pasar? Ya. ¿Que vas a hacerte más sabio, más fuerte, que vas a crecer? Entonces, es una desgracia, pero yo reivindico Nirvana. Además, el primer disco con esa oscuridad, el segundo con esa producción Butch Vig. que gran pretende decir, productor. oye, aquí hay a lo mejor algún hit, ostras, y arrasan. Y el tercer disco, que es como decir, que ahora somos famosos, pues os jodéis. Vais a joder. Y sacan Inútero, que es un disco más difícil. Un disco más difícil. crudo, Más crudo y más a la mierda. Entonces, yo lo reivindico. Sin ser mi banda favorita del grunge, que es Screaming Trees,
Nirvana, joder, claro que sí. Sí, sí, sí. Además que tuvieron a Butch Vig y luego contrataron para el tercero, el inútero, a Steve Albini, que le dio ese toque más crudo, y para mí es el disco más sincero de Nirvana, de los tres. Bueno, el primero también, pero el tercero es como Muy sincero, diciendo... muy sincero. Os vais a enterar. Esto Hemos triunfado, somos no es un disco superestrellas. que pueda tener ventas. Tiene un hit, ¿no? Con un Hard Side Sí, Hard Side Box o Box, Rape Me, pero pero Rape Me, sí. ostras, el disco tiene un momento que dices, joder, van pasados de All vueltas de Apologies. ruido, la manera de gritar, Sí. él ahí tiene un par de canciones de un desgarro Sí, sí, sí. tremendo. Es una, sí, Tourette. Bueno, es que a mí Nirvana ha sido uno de mis grandes referentes. Una mini anécdota, si me dejáis, claro. que antes estaba... Es que tiendo a enrollarme porque me emociono con estas cosas. Dale, dale, dale. Antes he mencionado a Pearl Jam. Sí. Hemos dicho que el grunge es un estilo, un movimiento maldito por completo. Lo fue en esa época y con el tiempo sigue siendo un estilo maldito. Este disco o este grupo no hubiera existido sin un grupo previo que salió antes en la escena pre-grunge, pero también de Seattle, que se llama Mother Love Bone. Total, No buenísimo. sé si lo habéis escuchado. El cantante que todavía bebía de esa estética glam de los años 80. De hecho, tú le veías el rollo y decías, tío, y esto era grunge, pero claro, no se empleaba todavía ese término. En ese grupo, aparte de Andrew Wood, que el pobre murió en el año 90, estaban Stone Gossard y Mike McGrady. Ambos formaron parte luego De de Pearl lo Jam. que sería Pearl Jam. Pearl Jam. Iban a sacar un disco, el Apple. Es un disco que yo recomiendo, o sea, es espectacular de principio a fin, porque además hace muy bien de encaje entre lo que estaba muriendo en los 80 y lo que estaba por venir en los años 90. Ese disco es fundamental, porque claro, una vez muerto Andrew Wood, el disco iba a salir al mercado, pero se sacó pues 3 o 4 meses después de su muerte y ya no tuvo el mismo impacto. Pero si no hubiera pasado esa fatalidad, no hubiera existido Pearl Jam. Fijaos qué curioso. Es interesante, sí, porque si no muere Andrew Wood, cantante de Mother Love Bone, no surge Pearl Jam. Pearl Jam, sí. Y no hubiéramos conocido a Eddie Vedder, que es uno de los grandes de esa década. Nos hubiéramos perdido. Graba algunos de los momentos más intensos de los 90. Que recordar que él no era de Seattle, le mandan una cinta, él contesta grabando la voz. Un surfero que estaba por ahí. La historia de Eddie Vedder y Pearl Jam es muy, muy bonita. Y respecto a Mother Love Bone, es una banda gigante, pero recuerda que en homenaje a Andrew Wood, que ha muerto de sobredosis y que llevaba el pelo como el cantante de Poison, cargado, era sí, grunge, llevaba rollo glam. rubito, Bueno, tal, sí. sí. Bueno, pues muere de sobredosis y en homenaje graban un super disco. Yo Correcto. recomiendo Temple of the Dog, sí, señor. El Templo del Perro, Temple of the Dog, con algunas de las canciones más sobrecogedoras de los 90. De una intensidad emocional que es que te reverbera por dentro, te parte el corazón. Es una maravilla. Say Ese hello es un to disco heaven. homenaje a Andrew Wood. Sí, sí. Tú fíjate el cúmulo de fatalidades en ese disco y también Alice in Chains, Lane Stanley en la canción Booth, que es de las canciones más conocidas del grupo, es un homenaje a Andrew Wood. Porque claro, ahí todos eran colegas de esa escena. Y curiosamente, 10 años después muere Lane Stanley de sobredosis de heroína. O sea, estaban todos los pobres. Que también venía de familia desastrada. Súper desestructurada. Axel, Sí. Kurt Cobain, Mark Lanegan, que también su biografía es dura, de adicto a la heroína, sobrevive, es un tío duro, no. Lane Stanley, el cantante de Alice in Chains, viene también de una familia tremendamente disfuncional con abusos del padre y demás. Claro, es que cargan con una mochila todos muy jodida. Muy pesada, sí, Entonces, sí. claro, no iban a poner a hacerse los discos de Poison o Skid Row, tiene su lógica, ¿verdad? Claro. Pero por eso también esa música tiene esa dimensión de exorcismo, ¿verdad? Parece que les va sanando o aparentemente sana heridas. Es que terapéutica arrastran. para ellos, claro. Tiene una cierta dimensión de terapia. Yo Y creo como, que sí. como cantaba el de Alice in Chains también. O sea, tú te escuchas Man in the Box y dices, el momento que dice Jesus Christ en el estribillo, dices, tío, o sea, ya está, ya me tienes, como en el disco de Red Hot. O sea, ya, o sea, digo, ¿qué más? ¿Qué más necesito? Es increíble. Dejarme una cosita porque mencionabas a Black Flag, es una banda de hardcore de los 80 que acaba influenciando mucho el grunge. Yo tengo aquí también uno de mis discos favoritos, ya no muestro más. A ver, ¿se ve ahí bien? Ahí. Qué bueno. El Henry Rollins en solitario monta la Rolling Band y saca este disco, El fin del silencio. Yo creo que fue uno de los discos de mi juventud. Fijaos, tenía una foto detrás que se veía a Henry Rollins en estado de inmolación rockera, tatuado ahí hasta- descansado, con una intensidad, la misma intensidad que se ve en esta foto, se ve en las canciones. Yo digo que es una especie de psicodrama hardcore de redención del alma. O sea, Henry Rollins en este disco lo da todo, en directo lo daba todo. Entonces, fue uno de mis role models de infancia. Yo era muy jovencito y decía, ostras, yo tengo que tener este poder. O sea, Henry Rollins no se iba a deprimir. Henry Rollins no se iba a venir abajo, no era grunge. Sí, aunque, sí. Hubiera ese exorcismo en su alma, Ajá. le veías y dice, no, yo no me voy a venir abajo ni de coña.
me voy al gimnasio, me levanto 100 kilos en el press de banca, le meto al saco y me canto Low Self Opinion. Así ¿no? es el tío de fibroso. Entonces, Henry Rollins fue, de verdad, es un personaje a día de hoy, bueno, pues ya quizás es otra cosa y sus ideas no son las mías, pero en aquel momento, finales de los 80, primeros de los 90, este disco, si no recuerdo mal, es del 91, ostras. Fíjate el año, ¿eh? Es que volvemos otra vez al Rollins tema Band, de verdad, este disco lo recomiendo, El fin del silencio. O sea, hay una intensidad, ostras. una garra ahí. Aunque se me caiga encima el mundo, hijos de puta, conmigo no vais a No poder. vais a poder. Entonces, de verdad, lo recomiendo y bueno, pues esta foto, yo recuerdo mirarla hipnotizado, que decíamos que los discos se miraban hipnotizados. Yo miraba esta foto, de hecho, dentro hay otra. Es que te podías quedar horas mirando solamente la sí, carátula. no, es que solo, Fijaos aquí, solo el estado arte de las intensidad, portadas ya. el estado de intensidad de Henry Sí, sí. Rollins ahí. Es que dices, Joder, si no le veo ¿cómo se sudar, viene? me lo estoy imaginando. ¿Y cómo le va el corazón? Le va a Se mil. fuerza, ¿no? El tío. Y aquí esta foto también, que él cuando canta se encoge sobre sí mismo. Ahí no se va a ver. Bueno, a lo mejor se ve un poquitín. Entonces yo recuerdo decir, Dios, ¿Cómo no si te van no a dar vas a ganas vivir de con tocar esta con intensidad, esto? si no vas a decir, hijos de puta, te has equivocado, tío. Entonces, bueno, Henry Rollins, Rolling Band, The End of Silence, disco que tenía que recomendar y que a mí me marcó muchísimo cuando era joven. Sí, luego también se dan circunstancias en los años 90. Por eso para mí es una de mis favoritas, porque la amalgama es brutal de estilos y de influencias y demás. En el año 97, porque además confluye también con el cantante de Soundgarden, que era uno de sus mejores amigos, de Chris Cornell, es Jeff Buckley. Wow, No sé si el disco Grace, ese disco es una jodida obra maestra. O sea, es una epifanía en medio de la locura que fueron los 90, aunque ya en el 97 estaba empezando la cosa a desembocar en otro lado, pero ese disco, si tú eso lo escuchas, lo tenía que haber traído, lo tengo también en físico, si tú ese disco lo escuchas y no te conmueve, tú estás muerto. No, es una preciosidad. O sea, es una preciosidad. Además era un tío, tenía un registro vocal inmenso, muy variado, o sea, que te cantaba que dices, parece un coro gospel en una iglesia en Estados Unidos, y luego te cantaba con una rabia y una ferocidad, y dices, ¿este tío dónde se ha salido? Y un día estando con un colega se ahogó en un río. Se ahogó nadando. Sí. Bueno, creo que iba también medio borrachín, ¿no? Eso dicen, y Bueno. se ha especulado mucho sobre. Era un gran amigo de Chris Cornell. Claro, Chris Cornell, cuando llega el 2016, creo que es cuando muere, al pobre dice, tío, es que se me han muerto todos mis colegas. Y acaba, qué cantante acaba como Chris acaba. Cornell Sí, sí, también. joder. Qué manera de cantar, qué guapo era el tío, Sí, qué sí, planta sí, eso, tenía. Que no iba de guapo, ojo. No iba de guapo, ni mucho menos. Imagínate si hubiera ido de guapo. No iba de guapo, pero Exacto. ostras, qué fuerza tenía esa manera de cantar cuando sacaba el Jesus Christ Pose. Sí. ¿Cómo se llama el disco? Bad Motorfinger. Ese que sale en el 91 también, por Bad cierto. Motorfinger, qué obra maestra. Entonces, fijaos, esto nos lleva a un tema que hemos desarrollado al principio, hemos comentado al principio. Cómo la música que estaba atravesando a la juventud y que estaba metiéndose dentro de la gente joven y diciendo, esto soy yo, esto me refleja, ya sea en los 80, en los 90, había como una especie de posibilidades, no sé si decir espirituales, pero joder, de algo más que un ruido que te acompaña, que algo más que un divertimento, que siempre ha habido juventud taruga, que el común de la gente es taruga, que el hombre promedio es un tarugo y no escucha música, ni piensa, ni contempla y está pendiente del palmo. El palmo es la distancia que va de la entrepierna al ombligo y del ombligo al bolsillo. Piensan en satisfacción sexual, estómago y dinero. Hay un tipo humano sudra, en la India le llaman el sudra, el tipo humano inferior. Hay un tipo humano sudra, no contemos con él. Pero hay otro tipo humano que es capaz de sensibilizarse o empoderarse, como se dice ahora, con la música, con el arte, con la historia, con la filosofía. Bien, pues había una juventud que se venía arriba con estos discos. Es lo que en realidad a día de hoy parece que no hay. Tú decías, ya no se flipan. Es que parece que no nos flipamos, ¿no? Los jóvenes a día de hoy no se flipan. Es que antes se flipaba de verdad. Se flipaba con el disco de David Bowie, se flipaba con el punk de Nevermind the Bollocks, se flipaba con los Motley Crue de mamarrachismo extremo y se flipaba, por supuesto, con Chris Cornell en el Bad Motorfinger, joder. Así es. Así es. Es que iba además más allá de la mera música, ¿no? O sea, tú veías el alter ego de David Bowie, que tuvo varios a lo largo de su vida, el más conocido, por supuesto, Ziggy Stardust. Y tú veías eso y dices, o sea, efectivamente, este era un andrógino que vino de un mundo lejano a contarnos aquí sus desgracias. Y eso te impactaba. Ahora, pues bueno, sí, puede haber cosas, pero que perduren. Esa es la cuestión. Aquí estamos hablando de artistas que mínimo tienen 30 años. Luego, si queréis, podemos abordar si hay futuro o no en este negocio. Me gustaría ir para allá, porque ya hemos hecho los 90, ¿qué pasa con los 2000? Claro, ha pasado algo en los últimos 20 años. ¿Qué ha ocurrido? Inmortal.
así es. Es decir, si es inmortal el Physical Graffiti de Led Zeppelin, ¿ha ocurrido algo en los últimos 20 años inmortal? Yo pienso que realmente no. Se puede seguir haciendo buena música. Yo leo mucho el Popular 1 y son capaces de, mirando al pasado, también ir documentando bandas del presente, etcétera. Pero esa dimensión de inmortalidad en gran medida se ha perdido porque la cultura rock ya ha dejado de tener esa fuerza en la industria, en la juventud. Entonces, se sigue haciendo música, pueden salir buenas canciones y buenos discos, pero hay un aura de inmortalidad que por un momento parece que tuvo el rock desde Elvis Presley, ¿verdad? Sí. Con Elvis Presley ya aparecía esa idea de inmortalidad y que a día de hoy yo pienso o siento, me puedo estar equivocado, que no está presente. Yo soy pesimista por lo general. Han seguido surgiendo bandas, sigue habiendo grupos con mucho talento, se han sacado buenos discos. Yo pienso que más allá de los 2000 ha habido vida. Ahora bien, los grandes grupos de rock de estadio que llenan los estadios hoy en día son bandas nacidas en los 60 o en los 70. Luego hay más casos, pero a día de hoy esos grupos siguen siendo los Rolling Stones, sigue siendo Bruce Springsteen. Cuando esa peña muera, o AC/DC, dices, vale, sí, Angus Young, que el otro día cumplió 70 años, aún les puede quedar algo de gasolina. Pero claro, es que estos son referentes de hace 50 años ya. El primer disco de AC/DC va a cumplir 50 años, el High Voltage. ¿Qué hay ahí? Porque nuestro marco, por desgracia o no, sigue siendo el de esa época. Que oye, prefiero quedarme anclado en ese marco y se sigan haciendo cosas decentes siempre y cuando te fijes en ese marco. Pero claro, cuando esa gente muera, cuando se muera McCartney, que yo el día que muera McCartney voy a llorar a lágrima tendida, vamos, va a ser un drama absoluto. Ya me pasó con Brian Wilson el otro día. De verdad. Aquí tengo el Pet Sounds. El Pet Sounds de Beach Boys. Es que, claro, son los arquetipos que han construido, aquí voy a decir el pop, por agrandar un poco más el espectro, el pop melódico desde los años 60 hasta la actualidad. Es que sigue siendo lo mismo. Tú escuchas discos de ahora y aunque te pueda parecer una mierda, se inspiran en el arquetipo que había en los años 60. O sea, la construcción es exactamente la misma. Vendrá alguien... El otro día, mi hermana, por ejemplo, estuvo viendo a Ed Sheeran. ¿Vale? Yo Ed Sheeran, pues bueno, me lo he escuchado, es un tío talentoso, tiene muy buenas influencias, o sea, él bebe mucho de la música de los años 60-70. No sé si los fans se dan del mismo rollo, pero él por lo menos sí que lo tiene claro. Incluso los de One Direction en solitario, ¿eh? O sea, sí, beben de fuentes importantes. Escuchas el primer disco de Harry Styles. Sí. Era muy reacio, ¿eh? Porque yo he sido también mucho de la mentalidad, esto es una puta mierda, no quiero saber absolutamente nada de estos niñatos y de esta música prefabricada. Pero y me lo dijo además un colega, me dijo, tío, escúchatelo y me dices las influencias de este pavo. Y me puse el disco de Harry Styles y tú escuchas Breathe de Pink Floyd, del Dark Side of the Moon, y dices, vale, quizá la niña de 15 o niño de 15 años no se da cuenta de esto, pero beben de esos artistas. Sí, pero aún así, ya estamos en el refrito del refrito. Esa iba a ser la conclusión. Mi idea es que todo ciclo artístico y cultural pues tiene sus etapas y sus fases. Entonces, quizás el ciclo de la cultura rock, si entendemos la cultura rock en un sentido amplio que incluye a Elvis Presley y a Burzum, ¿verdad? Entonces, el ciclo de la cultura rock, bueno, pues puede estar cerrándose. Lleva casi 50 años o más de vida. Sí, no está cerrado ya. Entonces, es un ciclo histórico, artístico, cultural, que aparece en las enciclopedias, que puede marcar generaciones, que a lo mejor con el tiempo se recupera. Igual dentro de 50 o 60 años hay una juventud que reformula el rock, lo actualiza, no lo sé. Pero lo que ha sido la cultura rock, que además tiene que ver con un momento histórico, hemos dicho la hegemonía anglo-estadounidense, lengua inglesa. Claro, por supuesto en España tuvimos a Gabinete Caligari o a Barón Rojo. Grupazos, ¿no? Vale. Pero es verdad que la matriz de la que bebíamos es canta en inglés. Incluso los grupos de black metal noruego cantaban en inglés, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que ese ciclo pudiera estar acabándose. Es una época... Es que ¿sabes qué pasa? Que el rock es, o sea, la cultura o la historia del rock es casi la historia de la música. De nuestro tiempo. De nuestro tiempo. De la música contemporánea. Del siglo XX. Del siglo XX. O sea, es verdad que luego, bueno, claro, está la música disco, bueno, ya puedes... Pero es que también beben eso. Pero todos beben de la misma cosa. Sí. Entonces, es que prácticamente la música contemporánea es la música rock. Es música popular, porque el rock durante muchos años ha sido el género popular por excelencia, claro. Aunque estuviera el pop también, pero dices, la música disco, los Bee Gees, el máximo exponente, otro grupazo. O sea, poco se tiene en cuenta esa gente después de cuando ya murió el disco, que parecía que era como algo de usar y tirar, ¿no? Como se puso tan de moda con las películas y tal, ya parecía que había que tirarlo. Joder, el talento que tenían los tres hermanos
era Claro, descomunal. claro. Y en Las influencias solitario- muy buenas. y en solitario son En solitario hostia. espectacular. O sea, larga vida a los hermanos Gibb. Sí. Joder, o sea, y Robin tendrían Gibb que tiene estar unos discazos de cojones. más reconocidos, al igual que Supertramp. Y a lo que me refería con esto, que me voy siempre por las ramas, es que las influencias eran las mismas. O sea, también tenían ese marco y por eso hacían música cojonuda. Aunque fuera música disco, con la capa de la música disco, el trasfondo era brutal. Mira, yo creo que inmortales de verdad, yo creo que son Elvis Presley, los Beatles, y yo creo que Michael Jackson. Bueno, no hemos hablado de él. No hemos hablado de Michael Jackson. Podríamos hacer un programa solo sobre Michael Jackson. Sí. Thriller es una obra maestra suprema. Bueno. O sea, qué pedazo de maravilla de música. Bueno. Es decir, Muy si bueno. el rock, la cultura rock la entendemos en un sentido amplio, incluye el pop. Hemos dicho que Buddy Holly ya está anunciando el pop que luego encontramos en los Beatles. Bien, pues si la cultura rock en un sentido amplio incluye el pop, y el pop quizás es la dimensión más comercial o accesible de una cultura rock que puede llegar a ser muy áspera, ¿no? El primer disco de Nirvana, cualquiera escucha eso, claro, ¿no? Bien. bien. Bueno, pues si la cultura rock la entendemos en un sentido amplio, efectivamente, como se decía, el Michael Jackson fue el rey del pop. El rey pop, sí. Y ese disco Thriller es una maravilla. Bad tampoco está nada mal. Yo soy Bad muy es fan de la Y el guitarrista Dangerous. que llevaba Brutal, Jennifer tío. Batten. El peinado ese. Brutal, tío, brutal. Joder, alguien ha tenido un peinado más loco que Nada, Jennifer Batten con Michael Jackson. Buscarlo en internet. Jennifer Brutal. Batten. Es el brutal, sí. Y la tía tocaba de la... Era una amante de Eddie Van Halen. Ajá. Llevaba el estilo de guitarra de Eddie Van Halen. Y yo creo que Michael Jackson es un grande. Luego su vida tiene un montón de sombras, como la de tantos artistas. rockeros. Yo creo que el hombre, bueno, la verdad es una calamidad. El Dangerous también es un discazo. Entonces Michael Jackson es un grande. Dentro de esa idea de una cultura rock amplia en la que incluyes el pop, porque están maridados. Aunque es verdad que en el pop hay ese mirar con una intención clara de llegar al mercado y el rock muchas veces puede estar por encima, con Eso chulería del mercado. Y me da igual, Eso es. esto es mi música. ¿no? Eso es. Pero yo creo que Michael Jackson es un grande, total, claro que sí. Pero yo me refiero a uno de los grandes. O sea, de ahí, de Sí, de Elvis inmortales. Presley y de los Pero yo Beatles. pondría más inmortales, pero vamos, entiendo lo que quieres decir. Sí. ¿Cómo Pero cuál? ¿Qué inmortales más pondrías? Yo puedo decir una barbaridad. A Gonzalo igual le escandaliza. Para mí, el Mozart del siglo XX, Sí, siglo XX, del siglo XX, ¿vale? se llama Paul McCartney. Para mí, Puede ser. McCartney es el gran compositor del pop melódico desde los años 60 hasta la actualidad. Puede ser que esté No a se ese puede nivel. entender la música popular sin el legado de McCartney. Y lo puedo extender a Brian Wilson, con el Pet Sounds. Sácale, que no lo hemos Lo visto tenemos aquí, todavía. que tengo ganas. Viva Brian Wilson. Aquí hay otra anécdota cojonuda Qué maravilla. de esta época que no lo hemos. Es que, claro, esto da. ¿Por qué no hacemos 17 programas Yo qué sé, hablando de música? El Pet Sounds fue una respuesta al Rubber Soul que Sí. has mencionado antes, otro discazo espectacular. Cuando Brian Wilson le llega el disco, ya eran famosos los Beach Boys en el año 65, le llega el disco Rubber Soul, dice: joder, Drive My Car, Nowhere Man, Norwegian Wood. Dijo: tengo que hacer algo mejor que esto. Tengo que superarlo, como sea. El tío se encierra en el estudio, claro, Sí. acordaos del surfing rock de los Beach Boys al principio. Sí, sí, o sea, sí, así es. chavales que iban en camiseta de manga corta a la playa con su tablita de surf. Que de hecho, y tal. Back in the USSR de los Beatles es Claro, un homenajillo. Un homenaje a los Beach Boys. a los Beach Boys, claro. Brian Wilson dijo: tengo que superar esto. Mete a los suyos en el estudio y dice: pero tío, tú estás vuelto loco. Pero Hay una vamos peli a hacer cojonuda esto". de eso, ¿la habéis visto? Del Paul Dano. Muy Paul buena, Dano muy hace- buena. Muy buenísima. buena esa película, sí. Cuando Brian Wilson le expone a sus compañeros lo que tienen que hacer, y dices: pero tío, o sea, tú estás vuelto loco. Sí, sí, sí. Y Saca el Good Vibrations. al y tal. mercado Pet Sounds, un disco para mí de referencia total y absoluta, que luego lo ve McCartney, lo escucha mejor dicho, y dice: hay que superarlo, chicos. ¿Qué disco sacan los Beatles? Allí habían sacado el Revolver. El Revolver Es hace el disco Sgt. Pepper. Mi favorito de espectacular. los Beatles es Y el sacan Revolver. Sí. el Sgt. Peppers. El Sgt. Peppers. El Sgt. Peppers no hubiera existido si no hubiera estado el Pet Sounds. Y Brian Wilson se vuelve loco cuando escucha. Y cuando Brian escucha- Wilson se vuelve loco. Sí, sí. Y mira, me sirve muy bien para hilar con Pink Floyd, y así enseñé esa portada del primer disco Mitiquísimo, que sacó Pink Impresionante. Floyd con Syd Barrett. Yo reconozco a las causas perdidas y a los locos de la música. Uno de ellos fue el pobre Syd Barrett, que solo estuvo en este primer disco. Luego colaboró en una canción en el segundo, pero ya fue a modo de despedida. Cuenta la leyenda, porque no se sabe si fue del todo cierto, que los Pink Floyd estaban en los estudios de Abbey Road, en una de las salas, y al lado tenían a los Beatles grabando el Sgt. Peppers. Hostias. Y dicen que Syd Barrett escuchó, estaba escuchando, no sé qué canción era en concreto, que dijo: esto es una puta mierda. Yo voy a sacar algo mejor. Y sacaron este disco. Hostias.
mucho menos accesible Claro. que el Sgt. Peppers. Pero bueno, podía tener sentido en esa época psicodélica de decir, oye, pues tío, lo has llevado al extremo, ¿no? Tienen la de Astronomy Domain, que dura 9... Ah, no, perdón. Interstellar Overdrive, esa está en otro disco, la otra que he dicho. Que dura 9 minutos, que es una pura psicodelia que se te va la olla. Pero él escuchó el Sgt. Peppers y dijo, esto es una mierda. Que no estoy nada de acuerdo, pero voy a sacar un disco Pero mejor. fijaos lo que estáis comentando, el Pet Sounds de Beach Boys, el gaitero en las puertas del amanecer, el primer disco de Pink Floyd, 67. y Strawberry Fields Forever, ¿no? Sí, Estamos con los Beatles del Sgt. Pepper. Música sofisticada, refinada, exagerada, psicodélica, con una dimensión onírica. Sí, así es. Y de nuevo, esa música penetró a la juventud. No se quedó en una torre de marfil para unos melómanos fanáticos que están todo el día escuchando música, ¿verdad que no? Así O sea, es. no fue una música que quedara circunscrita a la secta de los melómanos, los rockeros y los flipaos. No, sino que impregnó el común de la sociedad. It Sounds fue un éxito, el disco de Pink Floyd, éxito y leyenda, y no te digo ya Strawberry Fields Forever. Así es. Para así es. McCartney, la mejor canción jamás escrita, o su canción favorita, es God Only Knows. Sí, es verdad. De los Beach Boys. Es verdad. Y esa canción, vuelvo a lo mismo. Si tú lo escuchas y no te dice nada, pues dedícate Sí, es a otra preciosa, historia. Sí, Es una música, lo hemos dicho antes, muy luminosa. sí. Una música luminosa. Yo digo, los Beatles parece que escriben en ese estado de frescor Onírico, primaveral de la juventud, ¿no? Cuando, ¿sabes? Estás en la rampa de salida de la vida y todo es luminoso, las chicas, el amor, la aventura de la vida, las primeras melancolías. Todo eso está de manera como muy pura en los discos de los Beatles y en los Beach Boys, que son también muy luminosos. En Pink Floyd ya no. No, ahí ya cambia. Ahí va cambia en el Luna en asunto. Escorpio. Ese disco ya tiene una dimensión tenebrosa. Ya tiene otra. Tiene es que otro rollo. es otro rollo. Tiene otro es otro rollo, rollo. tiene otro ¿Qué hubiera rollo. sido Pink Floyd sin Sid Barrett? O sea, perdón, si hubiera seguido Sid Barrett, porque luego ya llegaron David Claro. Gilmour, en fin, Dark Side of the Moon, The Wall, ya es otra. Hay una anécdota también, tampoco sé si es real o no, pero decían que Brian Wilson, cuando se volvió loco, cuando escuchó los Sgt. Peppers, que dijo esto no puede ser, ¿no? Decía que no paraba de ponérselo, el Sgt. Peppers. O sea, que en cuanto lo acababa lo volvía a poner, lo volvía a poner, lo volvía a poner. No me extraña. Se volvió loco. No me extraña. Y la mujer de Brian Wilson llamó a Paul McCartney. Decía, tío, vente porque se ha vuelto loco, que te cagas. Que tiene este disco que me está volviendo loco. Claro. Y que llegó Paul McCartney a Dindon, ¿no? A su casa. Dijo, Dindon. Digo, oye, que soy Paul McCartney y tal. Digo, tío, pues por favor pasa y dile algo a este porque... Y no salió de su habitación, tío. No salió de la habitación. No quiso recibirle. No quiso recibirle. Qué fuerte. No, pero Brian Wilson no Pues estaba bien de la no sé si es Quijotera. verdad o no. Estaba en un hombre con problemas. Sí, es un hombre Sí, con- era sí, y maníaco siempre lo ha sido. depresivo, Siempre lo ha sido, además. bipolar Sí, extremo. Y tenía demencia ya en los últimos Claro. años, le ha muerto con Claro. 82 años. Pero no lo recibió, dijo una polla, tío. Claro, Se no. puso a llorar y no sé qué, diciendo que yo paso de este tío. Pues Claro, pero entender que también en el rock confluyen personalidades Exacto. difíciles, Sí, muy- otros no, muy y personas muy complicadas. íntegras, ¿no? En el rock encuentras personas muy íntegras o muy fuertes, ¿no? Hemos mencionado a Henry Rollins, un tío fuerte, íntegro, muy sólido, pero Brian Wilson de Beach Boys pues era un desastre. Sí. Yo qué sé, es que mucho. Sid Barrett, otra calamidad. Exacto, el primer guitarrista de los Rolling Stones, el que apareció, el que se ahogó en. Ah, sí. Brian Jones. Brian Jones, Otra otro que calamidad tal. de persona. Era un genio absoluto. O sea, tú. Y tener talento musical no implica haberte construido una personalidad fuerte, sólida, lúcida y con Exacto. cordura. Exacto. Tener una personalidad potente en el ámbito creativo no implica tener una personalidad potente en el ámbito más, no sé, de construcción de tu individualidad. Entonces, Claro. puedes dar con tíos muy íntegros, como era Ronnie James Dio, ¿verdad? Cuerdo, íntegro, ambicioso, potente, y con tíos con un arte tremendo, pero que van descascarillados, como iba Kurt Cobain. ¿Cómo iba Kurt Cobain? Descascarillado. Así es, sí. Si ahora verle las imágenes. O sea, tenía pinta de que iba a acabar pegándose un golpe Así en, es, algún, en sí. algún momento. Así es, Claro. Sí, un final que no extraño. No, no Claro, Como Brian May que al revés, ¿no? Brian May, que es un astrofísico de carajo, un no tío sé qué. súper culto, Claro. tal. Claro, sí, sí. Entonces, el talento artístico no implica ni fortaleza de la personalidad, ni elevación espiritual, ni penetración filosófica, Así ni es. comprensión del mundo. A veces sí lo hay, a veces hay rockeros que tienen ese poder. Pero puede ser un artista que de verdad desborda con su creatividad, con los Beach Boys, ¿no? Como hace una música tan luminosa, y sin embargo estar detrás a alguien con una personalidad realmente afligida, descascarillada, ya sea por problemas propiamente psiquiátricos, como parece que tenía Brian Brian Wilson, Wilson, sí. o ya sea porque arrastres traumas.
A ver. Y eran unos salvajes fuera del escenario, ¿eh? Que esa visión tan onírica, ¿no? En las letras, y luego eran unos piezas de cuidado los Beach Boys, ¿no? Pero bueno, va al final implícito en el Pero porque eran víctimas del mamarrachismo rockero. Claro. Sí, sí. Es decir, Que hay que al final les recordar molaba que eso. el rock hay un momento a partir de finales de los 60, principios de los 70, igual viene de antes, ya con los rockeros de los 50, pero sobre todo en los 60, 70 es la idea de arrasar la habitación del hotel, coleccionar las groupies, comprarse un deportivo súper caro y ridículo. Bueno, Elvis Presley ya decía. Sí, pero Elvis Presley recuerda que una persona muy religiosa Sí. y venía de ser muy humilde, él, recuerda. Y entonces él tenía una especie de cordura de hombre de pueblo. A ver, es que Tenía algo de hombre de pueblo. Elvis Presley se encontró eso porque digamos que él fue, digamos, el primer fenómeno Sí, donde el resto de sí, los sí. hard rockeros Sí. dicen, yo quiero ser como Elvis Presley, ¿no? Sí, pero él Elvis- parece que se lo encontró y bueno, quizá no lo supo disfrutar tanto como, No, y cuando se compra como John Graceland Lennon, por ejemplo. y se lleva a vivir a su madre allí y quiere Sí. estar con su familia y sigue manteniendo la amistad de sus amigos de toda la vida. Sí, así es. Y al que tiene un problema le dice, que no puedes pagar la casa, toma, yo te la pago. Sí. Entonces se rodea a veces de algunos aprovechateguis, ¿verdad? Claro. Y él, obviamente, es una estrella del rock y le falta a veces fuste para no degenerar. Pero él tiene cordura de hombre de pueblo, es decir, espérate, soy Sí. muy religioso, soy el hijo de mi madre. Sí, tiene sí, cordura de hombre sencillo de pueblo. Ujú. Eso se va perdiendo y entonces van apareciendo personajes completamente desfasados. De hecho, hay. Desfasados total del rock. Sí, ¿no? sí, así es. Claro. Pues Motley Crue. Motley Crue. Con Elvis hay una anécdota muy curiosa. Cuando los Beatles visitan por primera vez Estados Unidos, van a ver a Elvis Presley a su casa. Y Harrison lo contaba luego en el Anthology que sacaron en los 90, que cuenta la historia de los Beatles. Decía, cuando fuimos a ver a Elvis, claro, nosotros estábamos emocionadísimos, ¿no? Vamos a conocer al gran rey del rock, tal. Y dicen que cuando estuvieron allí se llevaron una media decepción, porque vieron un tipo solitario. ¿De quién hablas? ¿De los Beatles? De los Beatles cuando de los fueron a Beatles. ver a Elvis Presley, Ujú. que lo vieron completamente abandonado. Y dice, es que claro, nosotros sentíamos la presión de la fama, pero éramos 4. Claro. Aún en el hotel, pues yo qué sé, te echabas unas risas con Ringo o con Lennon o con McCartney o con Claro. quien fuera. Pero Elvis no, Elvis estaba completamente solo. Eso es. Y ellos como grupo, pues sí, hombre, sufrieron mucho también, porque la Beatlemanía fue un acoso brutal, ¿no? Y tenían mucha presión, pero eran 4, aún se podían complementar y mira cómo acabaron también. Ya, pero exacto. Elvis, esa sensación de ver al mito frente a frente ya. y llevarte, entre comillas, una decepción. Además, También es que en se llevan- Alien, se en dice- Alien, Ahí está. Estefano, qué decepción. en Alien, que no tenía mentalidad de ser famoso, que era un hombre sencillo. Ujú. Yo he visitado su casa natal. Hostias. Es una casa diminuta, cabe aquí. O sea, vivía la familia súper humilde en un sitio súper pobre del sur de Estados Unidos. Entonces, yo creo que Elvis, había algo en él que decía, hostia, esto es demasiado grande para alguien de pueblo. Ya. O sea, no era el cantante Van Halen Ya. que dice que venga la fama, que venga el éxito. Venid a me da mí, igual. mujeres, venid a mí. Me da igual. Estoy preparado para ser rico y famoso y Sí, reventarlo. Bien, pues Elvis tenía una parte de él que estaba lista para inmolarse en el rock, pero él amaba la música, amaba a su familia, estaba muy enmadrado, el vínculo que tenía con su familia, no sé. Entonces yo creo que también en él la presión tuvo que ser Brutal. alienante. Y perdona que te había... No, nada. Era en ese encuentro que también dicen que se llevaron mal John Lennon y Elvis. Presley no por fama, sino por ideología. Sí, claro. Claro, sí, podían chocar ahí Sí. frontalmente porque Lennon ya estaba sí. pergeñando ahí la ideología que le vino después, ¿no? La que tanto le gusta a Gonzalo, ¿no? La cosmovisión, Imagine. mira, La cosmovisión de Imagine, La qué cosmovisión basura. de Imagine, digo, esa palabra que tanto usa Gonzalo. de Imagine, qué No sé, he perdido ya el hilo de lo que estaba diciendo. Sí, pero que Elvis era amigo de Nixon. Claro, Que la famosa claro. foto con Nixon. Sí, joder, sí, que sí, llamaba, sí. tenía el teléfono. Claro. Pues eso- Llamaba a la Casa Blanca. ¿Quién es usted? Soy Elvis Presley. Pásenme con Nixon. Joder. Claro. Esa onda, tío. Ese es rock and roll Claro, también. tío. O sea, no me jodas. Pues bueno, Pásame con Nixon. ¿Quién es tío. usted? Soy a partir de ahí- Vale, tío, vale. Es que, Tranquilo. Claro, tío, tranqui. ¿Sabes? No me jodas. A partir de ahí, pues yo cuando conocí la noticia de la muerte de Brian Wilson, volviendo un poco también al futuro y demás, dije, coño, es que se están muriendo estos referentes, ¿qué va a venir después? Porque claro, Brian Wilson, pues bueno, sí, sales a la calle probablemente aquí y más en España, no tenga ni puta idea de quién es Brian Wilson, pero joder, es un tío que se puede sentar en esa mesa de composición melódica de McCartney y hablarle cara a cara. Es un tío muy influyente. ¿Habrá gente así que esté ahora que pueda perdurar durante Mira, 20, 40, 50, 60 yo voy a tirar años? una lanza. A ver, yo soy también súper Beatlemaníaco, que te lo he comentado antes y tal. Pero yo voy a tirar una lanza por Brian Wilson.
en favor de Paul McCartney. Te voy a decir cuál. George Martin. Vale. Paul McCartney tenía George Martin. Brian Wilson lo hacía él. Lo tenía en su cabeza. Mira, si McCartney era Mozart, él era Beethoven. Lo tenía las melodías en la cabeza. O sea, me refiero que todos los arreglos y tal, o sea, Los Beatles tenían apoyo detrás. Tenían un George Martin que, como te he dicho, les era conducía. un productor de música clásica. O sea, y él además sabía qué instrumentos meter de música clásica que nunca se habían metido en el rock and roll, nunca se habían metido en el pop. Entonces, por eso estaban continuamente a la vanguardia. De hecho, hay una canción de el Because. El Because. Hay como 9 voces metidas en. Bueno, es una canción de Beethoven tocada al revés. Porque lo estaba tocando la Yoko Ono, estaba al piano, Yoko Ono. La culpa de todo a ti, Yoko Ono, ¿eh? Sí, totalmente. Estaba Yoko Ono tocando. No me acuerdo qué canción de Beethoven era, pero estaba tocando el piano Beethoven y dijo yo, no, ¿y cómo mola eso? Tal. A ver, enséñame los acordes, le enseñé los acordes y los tocó al revés. Y empezó a sacar una melodía. Y dijo, coño, de puta madre. Entonces se lo grabó, se lo mandó a George Martin y fue George Martin el que hizo el juego de las voces y todo no sé qué, y luego cada uno decirle, tú tienes que cantar esto, tú esto, para que tengan este resultado. O sea, los Beatles tenían George a Martin alguien que les hacía coaching, Sí, por decirlo así, y encauzar Brian ese Wilson talento. estaba solo. Brian Wilson, o sea, lo que hacía George Martin lo hacía Brian Wilson. Ya entiendo. También, ¿sabes? Entonces, ahí hay un punto de... Hay más músculo, más talento. Eso ¿verdad? es. Por eso digo que pueden estar en la misma mesa. Sí, sí. Pero esa es mi gran sentencia del siglo XX. Y del futuro, pues Dios dirá. Dios dirá. Yo tenía lo hablé con Gonzalo hace un par de semanas, tenía mis esperanzas, y lo digo tenía porque lo he perdido, la esperanza depositadas en Greta Van Fleet. Te iba a hablar de Cuando eso yo ahora mismo, escuché tío. ese primer disco, ese primer Es LP, verdad. dije, joder, un Led Zeppelin Son Led moderno, Zeppelin. ¿no? Vale. Pero no son modernos, tío. Pero dije... Son Led Zeppelin. Claro, pero dije, bueno, tío, prefiero que imiten a Led Zeppelin Ya. que a otro tipo de rollo. ¿Qué pasa? Se vienen arriba, porque esas canciones, tú con eso petas un estadio. Pero luego se vienen arriba y ya se pensaban que eran los Led Zeppelin de Physical Graffiti o el Presence, ¿no? Y fue ya como... os habéis venido muy arriba. Largos solos de guitarra, canciones de 10, 12 minutos, yo los vi en directo y es verdad que tienen pegada, se les ve con fuerza y tal, pero no perdurarán. No perdurarán Y nada. eso me genera desasosiego, porque sí, yo me puedo refugiar en Revolver y escucharlo 60 años después y que suene como si lo hubieran grabado ayer. Pero los discos de ahora, pocos habrá en el futuro, Inmortales. creo yo, que sean inmortales. Yo hay un tío que yo tengo mis esperanzas en él, que me parece la hostia. Y además me parece que hace algo que no se ha visto nunca y con música nueva. Es muy rara, alguna de la música que hace, algunas canciones que hace son muy raras porque, claro, lo conocido ya está, ya ¿para qué? Volver a refritar, ¿no? Las cosas. Que se llama Jacob Collier. Ni idea. Me has pillado. Me suena, pero no lo tengo yo... Jacob Collier es el Mozart del siglo XXI. Vale, De hecho, hay que buscar. va por delante, yo creo. Es un súper genio musical. Anda, pues. Es un chavalín, además. Bueno, el chavalín, a lo mejor ahora ya tiene 20 y tantos años, pero bueno, cuando empezó tenía 18, ¿sabes? Que tuviera 25 también es un chavalín. Lo toca todos los instrumentos. Se grabó su primer disco en su habitación, que de hecho se llama el disco In My Room. ¿Para qué complicarse? Exacto. Tiene 4 Grammys, creo, o algo así. Le ha echado el ojo Quincy Jones para... Bueno, de hecho es que está... O sea, que encima ha tenido reconocimiento. O sea, porque Reconocimiento. normalmente un perfil así no te esperas que le den tantos premios. Es una locura. Y no solamente eso, es que además, bueno, el tío tiene oído absoluto, con lo que, bueno, es súper fácil para él llegar. Hace unas armonías que nadie entiende. O sea, hay un mogollón de reacciones con música suya de cantantes famosos, además, músicos que hacen, ¿qué está haciendo este? Es decir, esto es nuevo. Uy, qué guay. Sí. Pues ahora que ¿Es rockero? A veces. Porque él no se deja influir por algo que es rockero. O sea, para él lo rockero es un sonido más, ¿sabes? Él mete de todos los sonidos que vaya encontrando por ahí. Esto, o esto, ¿sabes? Va metiendo cualquier tipo de sonido que se encuentre. Entonces, para él todo tiene melodía, todo tiene ritmo y todo lo hace él. Todo lo hace él. Es una locura. Hace unos covers, además, de canciones ya conocidas. Claro, tío, la gente cuando lo escucha... Estuvo en un concierto de ¿cómo se llaman estos? Los Coldplay.
¿vale? Y que tiene una canción muy bonita que se llama Fix You. Y llega y empieza a hacer, Jacob Collier empieza a hacer la versión de Fix You, ¿no? Invita al cantante de Coldplay, no me acuerdo ahora el nombre, ¿sabéis? Chris Martin. Chris Martin, correcto. Y le invita a subir y se queda Chris Martin así y dice el micrófono, yo soy el peor músico de los que hay aquí, ¿eh? Y era su canción la que estaban tocando, tío. Qué fuerte. Y Jacob Collier, hay una cosa que hace de verdad, es que esto lo tenéis que ver, os lo recomiendo de verdad porque es impresionante. Se pone a dirigir al público y hace un coro con armonías con el público. Por una cosa muy interesante que ocurre cuando hay mucha gente cantando al mismo tiempo, si tú vas dirigiéndolo, le sale la escala pentatónica. Anda. Automáticamente. No se entiende por qué. Es un a priori del entendimiento humano generar la escala pentatónica. Sí, pero cuando hay muchos... Vale, qué cosa más platónica. Vaya. Cuando hay muchos a la vez y están cantando una sola nota, además no hay desafinación. No hay desafinación. Y yo te muevo y tú vas a ir a la siguiente nota y la vas a dar clavada y es la escala pentatónica. Entonces él se pone a jugar con eso, con el público. Y entonces en un lado da una nota, en otro lado da otra nota, en otro lado y se crea una mega armonía en todo el... Joder, en todo el escenario. Qué pasada. Bueno, tío, es que me extraña que no conozcáis música eso, de los tío, No, a mí sí me sonaba, pero no. Lo buscaré. Jacob Collier, yo creo que ese es el siguiente nivel de la música, tío. Pues ojalá sea verdad que hay un siguiente nivel, porque yo de verdad que creo que el ciclo de la cultura rock ya declinó. Estamos en un territorio ahora de tierra baldía, en un interregno. Lo que hay ahora es bastante espúreo. Entonces, este ciclo espúreo se vendrá abajo cuando emerja otra fuerza inmortal. Y entonces esa fuerza inmortal pues todavía no existe. Este chaval además ha hecho una cosa... Bueno, es que hace cosas imposibles, hace cosas que no se pueden hacer y que no se han hecho nunca. Por ejemplo, él, al tener oído absoluto, él puede estar cantando en una escala que no existe. Entonces no hay ningún instrumento musical que dé las notas que está dando él con la voz. Hostias. Joder. No, pues a ver, sí que... me lo voy a buscar, Jacob Collier. Sí que puede estar... es una locura. Y además es todo lo contrario al rock and roll. Me refiero, es un tío súper educado, súper alegre, te enseña todo lo que sabe. O sea, ¿sabes? No se guarda como él como... No es Nicky Six. No, claro, no. No, claro. Bueno, o sea, pues a ver, yo creo que es un buen canto para la esperanza, ¿no? Bueno, además y canta como Dios y hace... Bueno, es que es impresionante. Luego os lo pongo un poquito. Podéis flipar. Eso es una buena forma de... Pues... Y nada, chicos, llevamos ya casi 2 horas. Sí, yo creo que hemos tocado a la gente, madre mía, ¿no? Está muy bien, hemos tratado muchos temas, hemos abierto muchas cuestiones que podríamos desarrollar en otra y de melones, además nos hemos entusiasmado hablando de la música que nos gusta, los discos que nos gusta, lo que compartimos. Yo creo que eso sí que lo hemos transmitido, ¿no? Entonces, totalmente. Y sobre todo, tío, que hay una pequeña esperanza porque hemos encontrado a alguien, tío, ahora os lo voy a poner, que yo creo que os va a gustar. Vamos a ver si ese es el resurgir de la fuerza inmortal. Por favor, tío, por favor, por lo menos. Así que nada, oye, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Sí. Nada, yo creo que hemos pasado hemos hecho un buen rato, ¿no? Sí, un rato estupendo, de verdad. Bueno, yo dejadme que me despida ya que tengo aquí el libro, que acaba de salir. Sí. El aullido del lobo, orientaciones espirituales para jóvenes guerreros. Es Stargazer Ronnie James Dio convertido en filosofía. Y luego sabéis que me podéis seguir si queréis hacer visitas guiadas, paseostoledomágico.es, o me mandáis un mensaje, Gonzalo Rodríguez García, al Facebook, al Instagram, al Twitter. Oye, que te he visto en este programa, que quiero hacer una visita guiada contigo. Me mandáis un mensaje y yo siempre contesto. Genial, tío grande, qué grande. Un grande Gonzalo y gran libro también. Tío. Pues nada, oye, un placer, de verdad. Un placer. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has estado bien? Me lo he pasado de puta madre. ¿Todo está bien también? Sí, bueno. ¿Estás comodito o qué? ¿Sí? Podemos estar aquí dándole vueltas al tema. Estar horas. De hecho, mirad, no enseño este disco, le enseño antes de ir. Venom, Black Metal. Sí, señor. Satán en la portada. Esa onda. Recuerdo que de niño yo dije, hostia, yo de mayor tengo que ser satánico. Esto es la polla.
black metal, ¿no? Ahí Así es, qué grande, discazo. qué grande, qué grande. Chicos, ¿queréis Nada, que hagamos otro programa algún día o qué? Sí, Yo sí, encantadísimo. de Después, verdad. cuando hayáis escuchado a Jacob Collier y me decís vuestra. Preparamos Hacemos alguna ahí cosa, un venga, ¿preparamos análisis. alguna cosita? Así desengraso Perfecto. yo con mi actualidad diaria en libertad, con Jano. Por favor, por favor. No solo hablar de política, sino hablar de cosas realmente Claro, importantes. exacto. El arte, el espíritu y la elevación del alma al Valhalla. Eso es, eso es. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. un Nada, placer. tío, un placer. Muchísimas gracias a los dos. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio de El Refugio. Un besito grande, everyone. Yeah. Larga vida al rock Rock and roll. y a la música en general.